Ella no es mi madre. ¿Por qué tengo que preocuparme yo? Esta historia comenzó cuando mi madre fue ingresada de urgencia en el hospital y mi marido pronunció esa frase cruel. Ella no es mi madre. ¿Por qué tengo que preocuparme yo? No, le respondí. Simplemente, en silencio, corté la asignación mensual de unos 1.500 euros que hasta entonces había sostenido a toda la familia de mi marido. Madrid. A principios del verano, el sol golpeaba con fuerza, derramando su luz cegadora y sobre el asfalto. El viento que soplaba no era suficiente para aliviar el bochorno de la tarde. Sin embargo, desde el balcón de nuestro apartamento, la ciudad seguía pareciendo extrañamente bella y serena, tan bella como la forma en que la gente mira a una familia aparentemente acomodada y asume que todo en su interior es cálido y perfecto. Soy Alba, y a mis 33 años soy la directora de operaciones de una red de clínicas y de medicina estética y cuidado de la piel en Madrid. La gente que me conoce por primera vez suele comentar que soy el tipo de mujer que habla con cortesía, viste con elegancia, y, esté donde esté, siempre transmite una imagen de confianza. La verdad es que no nací en una familia adinerada. Si he llegado hasta aquí ha sido en gran parte gracias a mis padres que ahorraron cada céntimo y reprimieron sus propios deseos para abrir un camino más brillante para su hija. Mi padre, Julián, es un hombre cuya vida ha estado siempre ligada a la tierra, a unas pocas parcelas de huerto detrás de nuestra casa en un pueblo de Extremadura. Es callado y demuestra su amor en silencio. Podía pasar un año entero sin comprarse ropa nueva, pero no dudó en vender una parte de sus tierras para que yo tuviera suficiente dinero para la universidad. Mi madre, Carmen, era una pequeña comerciante en el mercado del pueblo. Es el tipo de mujer española en la que, con solo ver sus manos delgadas y callosas por el sol y el viento, uno entiende que toda su vida ha estado dedicada a su marido y a sus hijos. Mi madre solía decir, no importa lo dura que sea mi vida, hija, mientras la tuya no sea tan difícil como la mía, ya es suficiente. Quizás por haber crecido rodeada de ese sacrificio, nunca soñé con casarme con un hombre rico para cambiar mi destino. Lo único que necesitaba era un buen hombre que supiera amar a su esposa y respetar a sus mayores, para que mis padres en el pueblo pudieran dormir tranquilos. Dicen que el destino de una mujer lo marca su marido. Antes no lo creía del todo, pero estaba segura de que, si elegía al hombre adecuado, mi vida sería más serena. Entonces conocí a Marcos. Era 2 años mayor que yo, subdirector de ventas en una empresa de equipamiento médico. Marcos no era el tipo de hombre que destacaba en una multitud, pero tenía el encanto de alguien que sabe cuándo hablar y cuándo sonreír. La primera vez que vino conmigo al pueblo, se arremangó la camisa, ayudó a fregar los platos y se sentó a charlar con mi padre sobre cualquier cosa, desde la cosecha de las aceitunas hasta el precio de los fertilizantes, sin la menor incomodidad. Después de la cena de aquel día, mi madre me llevó a la cocina y me susurró, este chico parece bueno, hija. Por su mirada, se ve que es un chico que sabe cuál es su sitio. Para mi padre, el aprecio por Marcos llegó más tarde, pero fue más profundo. El día en que ambas familias se reunieron para hablar de la boda, mi padre se sentó, en silencio, escuchando. Hasta que Marcos, por iniciativa propia, levantó su taza de café, miró directamente a mis padres y dijo, Julián, Carmen, sé que criar a una hija no es fácil. Si confían en mí, les prometo que no dejaré que Alba pase ninguna necesidad. Sentí que se me humedecían los ojos. Un hombre, capaz de decir esas palabras delante de ambas familias. ¿Cómo podría yo, su hija, no creerle en aquel momento? Nuestra boda no fue demasiado ostentosa, pero fue muy emotiva. Las dos familias se integraron bien, los regalos se prepararon con gusto y todo transcurrió sin contratiempos. Aún recuerdo la mañana de la ceremonia. Mi madre me arreglaba el velo mientras apartaba la cara para secarse una lágrima. Se rió, pero su voz sonaba ronca. A partir de ahora ya tienes un marido. Si pasa cualquier cosa, habladlo con calma, ¿vale? Hija, la cocina es el corazón de la casa. Mántenla siempre cálida para que el hogar esté en paz. La abracé. En ese momento, me sentí la mujer más afortunada del mundo. Tenía un trabajo estable, un marido que sabía hablar y comportarse, y un hogar al que volver. La vida de una mujer, llegada a ese punto, parecía perfecta. Después de casarnos, Marcos mantuvo la misma ternura que durante el noviazgo. Se
acordaba de comprarme horchata cuando volvía tarde del trabajo. A veces me abrazaba y me decía, no cargues con todo el trabajo tú sola. Estoy aquí para ayudarte. Los fines de semana, incluso tomaba la iniciativa de llamar a mis padres al pueblo, animándome a organizar una escapada para traerlos a Madrid. Eran esos pequeños detalles los que me derretían el corazón. Creí que no me había equivocado al juzgar a las personas. Creí que si este matrimonio tenía alguna fricción sería solo la del día a día, no una grieta capaz de derrumbar en todo el tejado. Solo mucho tiempo después comprendí que hay personas que no cambian de la noche a la mañana. Simplemente van mostrando poco a poco su verdadera naturaleza cuando se sienten cómodas en su posición, cuando ven que su amabilidad es correspondida con silencio. Y cuando el sacrificio de los demás empieza a darse, y por sentado, para cuando me di cuenta de eso, ya nada estaba en el mismo lugar. El apartamento donde vivíamos estaba en un complejo de clase media alta en el barrio de Chamberí. No era excesivamente lujoso, pero era limpio, espacioso y con todas las comodidades. Desde el balcón se veían las hileras de jacarandas a lo largo de la calle. Cada vez que llegaba la primavera y las flores moradas estallaban, todo el paisaje se volvía más suave. El primer día que nos mudamos, me quedé un buen rato de pie en el salón, que aún olía a pintura fresca. Sentí que, después de tantos años de trabajo duro, por fin podía tocar la vida que merecía. El apartamento, a decir verdad, era un bien a mi nombre. Casi 7 meses antes de casarme con Marcos, mis padres me transfirieron una suma considerable de dinero, junto con una escritura de donación formalizada ante notario. El resto eran mis ahorros de casi 10 años de trabajo. Hubo meses en los que trabajaba en la clínica de la mañana a la noche. Hubo periodos en los que compaginaba mi puesto de directora de operaciones con la formación de nuevo personal. El cansancio era tal que, al llegar a casa, solo quería sentarme en silencio a mirar el techo. Ese dinero no había caído del cielo. Cada ladrillo, cada mueble básico de este apartamento era el resultado del sudor de mis padres y del mío. Marcos lo sabía. Cuando aún éramos novios, se lo había dicho con total claridad. No te oculto nada sobre el piso. Sí, lo compré antes de que nos casáramos. Las escrituras están a mi nombre. Te lo digo ahora para que luego no haya situaciones incómodas. Ese día, Marcos incluso se rió amablemente mientras agitaba la mano. Me caso contigo, no con tu piso. ¿De verdad crees que soy tan mezquino? Una frase que sonaba muy digna y agradable. Precisamente porque esa frase fue tan bonita, sentí la necesidad de ser más sensible, de cuidar sus sentimientos para que el hombre a mi lado no se sintiera menos por estar en desventaja con su mujer en el tema de la vivienda. Después de casarnos, Marcos aportó algo de dinero para comprar algunos muebles, como el juego de comedor, un zapatero y un televisor nuevo. Lo valoré, justamente, pero debo admitir que su contribución era solo una pequeña fracción del valor real del apartamento. Sin embargo, nunca lo mencioné. Al contrario, de cara a los demás, a menudo dejaba que la gente pensara que lo habíamos construido juntos. En ese momento pensé que eso era el amor. Mi suegra Isabel, desde que su hijo se casó y se mudó a la capital, iba presumiendo por todas partes. Nunca decía abiertamente que el piso era de su nuera, pero tampoco corregía a sus parientes o amigas cuando exclamaban con admiración: «¡Qué bien les va a Marcos y a Alba! Tan jóvenes y ya pueden comprarse un piso tan bonito». Una vez, durante una comida familiar, incluso golpeó ligeramente la mesa con sus palillos mientras se reía. Es que la suerte, cuando toca, toca. Tienes un hijo, listo para los negocios. Y encima se casa con una mujer que trae buena fortuna, así que su hogar es próspero. Al oír eso me quedé en silencio un momento. Marcos, sentado a mi lado, sorbía su sopa como si nada. No dijo nada para apoyar la idea, pero tampoco pronunció una sola palabra para aclarar las cosas. En ese momento me consolé pensando que quizás le daba vergüenza. Bueno, pensé, los hombres a menudo tienen mucho orgullo. Si lo explico con demasiada claridad, la situación se volverá incómoda. Así que me lo tragué una vez más. Dicen que ceder una vez trae 9 bendiciones. Pero hay cosas en las que, sí, cedes. La situación no mejora. Solo consigues que la otra persona se acostumbre a adentrarse cada vez más en un terreno que no le pertenece. Al principio, esta ambigüedad no parecía tan peligrosa. Eran solo pequeños detalles, como pinchazos,
de aguja. Por ejemplo, cada vez que venían parientes del pueblo, Isabel solía llevarlos de tour por el apartamento, elogiando el luminoso salón y luego señalando la cocina mientras decía, la casa de los niños ya está completamente amueblada. Esas dos palabras, los niños, sonaban muy naturales, pero, si lo piensas, borraban sigilosamente la línea entre lo privado y lo compartido. En otra ocasión, una amiga de mi suegra vino de visita. Apenas se había sentado cuando exclamó con admiración, «¡Qué suerte tiene tu hijo, eh! Ha encontrado una mujer inteligente y que sabe llevar una casa. Con un piso como este, ya tenéis la vejez asegurada». Isabel se rió hasta que le temblaron los hombros. Sí, ellos saben cuidarse solos, así que yo tampoco me preocupo demasiado. La frase sonaba suave y apropiada. Solo yo, que sabía de dónde venía cada euro, sentí un escalofrío por dentro. Esa noche, mientras ordenaba algunas facturas en mi escritorio, Marcos pasó por mi lado, abrió la nevera y cogió algo de beber. Observé a mi marido un momento y luego le pregunté en voz baja, «Hoy tu madre ha estado hablando del piso, ¿la has oído?» Marcos se giró un poco confundido. ¿Oírla? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Sonreí, tratando de mantener mi voz lo más normal posible. Nada, es que pensaba que sería bueno aclararlo para que la gente no se haga ideas equivocadas. Marcos se quedó callado unos 2 segundos. Luego dejó la botella de agua sobre la mesa. Su voz sonaba mitad persuasiva, mitad tranquilizadora. Venga ya si es. Familia. Mi madre lo dice sin ninguna mala intención. No le des tantas vueltas a esas tonterías que te vas a cansar tú sola. Luego se acercó, me rodeó los hombros con un brazo y sonrió como si yo fuera demasiado sensible. Mi mujer es increíble. Quien quiera que te elogie, tiene razón. Sonaba dulce, pero extraño. Desde ese día, empecé a entender una cosa. Para Marcos, mientras él no se sintiera incómodo, cualquier ambigüedad podía ser ignorada. Mis sentimientos, sí. Mi esfuerzo era reconocido correctamente o no, eran solo tonterías. No discutí. Más, no me gusta convertir la mesa del comedor o el dormitorio en un campo de batalla. Además, en aquel momento, todavía creía que lo más importante en un matrimonio era el afecto, no un trozo de papel que acreditara una propiedad. No, me di cuenta de que mi generosidad y mi afán por proteger sus sentimientos se estaban convirtiendo en el primer ladrillo para construir un hábito muy peligroso, el de permitir que otros disfrutaran del fruto de mi esfuerzo y lo consideraran algo normal. Esa noche, antes de dormir, abrí como de costumbre mi hoja de cálculo con los gastos mensuales. No lo hacía por ser calculadora con mi marido, ni mucho menos por ser una esposa tacaña. Simplemente, después de tantos años trabajando en gestión, me había acostumbrado a que todo debía basarse en datos claros. ¿Cuánto? De luz y agua. ¿Cuánto de gastos de comunidad? ¿Qué muebles nuevos se han comprado? ¿Quién lo ha pagado todo? Lo anotaba meticulosamente. En ese momento, no sabía que ese hábito, que parecía tan rígido, se convertiría en el futuro en lo que más me ayudaría a ver con claridad cómo había estado viviendo dentro de mi propio matrimonio. Después de casarnos, aunque no vivía con mis suegros, nuestras vidas nunca estuvieron realmente separadas de la familia de mi marido. Los padres de Marcos vivían en una casa antigua en Carabanchel, a unos 20 minutos en coche de mi casa. Al principio pensé que era un arreglo ideal, lo suficientemente cerca para visitarlos, pero lo suficientemente lejos para mantener nuestra privacidad como pareja. Sinceramente, al principio iba y venía de allí voluntariamente. Mi suegro, Fernando, llevaba varios años sufriendo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Era un hombre bueno y tranquilo. Su cuerpo delgado parecía aún más frágil cada vez que cambiaba el tiempo. Cuando tenía una crisis, su respiración se volvía pesada y angustiaba a cualquiera que lo escuchara. Yo, que trabajaba en el sector servicios, estaba acostumbrada a ser proactiva. Cualquier cosa que veía que había que hacer, la hacía. Cada vez que tenía una cita de control, era yo quien llamaba para concertarla. Cada vez que el médico le cambiaba la medicación, preguntaba los detalles y luego enviaba un mensaje con las dosis a toda la familia. Una vez estuvo tan mal que tuvo que ser hospitalizado durante varios días. Incluso aproveché mis descansos para ir a pagar las facturas del hospital y contratar a una enfermera a domicilio para que Isabel no se agotara tanto. Mi suegro a menudo me miraba con apuro. Alba, estás muy ocupada y siempre pensando en mí. Me hace sentir mal.
Yo solo sonreía. No pasa nada, somos familia, lo importante es que se recupere pronto. En ese momento dije esas palabras con total sinceridad. Pensaba que en una familia, al que está débil se le ayuda, y que cuando nosotros estuviéramos cansados, alguien nos ayudaría a nosotros. Pero la vida no siempre es tan justa como imaginamos. Mi suegra era muy hábil para hacer que la gente se sintiera valorada y en deuda. No empezó con grandes peticiones. Al principio eran cosas como, Alba esta tarde, si pasas por la farmacia, cómprame unas vitaminas, por favor. O en otra ocasión, hija, ¿puedes reservarme una cita en tu peluquería de siempre? Soy mayor, no entiendo cómo usar estas aplicaciones. Poco a poco, las pequeñas peticiones se convirtieron en grandes. Una vez, se hizo un chequeo médico completo, vio la lista de precios y suspiró delante de mí. Cuando una se hace mayor, tiene muchas enfermedades y los costes son muy altos. Entendíla, indirecta, y pagué la factura en silencio, sin que tuviera que pedírmelo directamente. Marcos, en situaciones así, siempre mostraba una actitud que derretía a cualquiera. No se metía ni me presionaba. Simplemente solía decir frases que sonaban muy correctas. Te preocupas mucho por mis padres. Te lo agradezco de verdad. Oh, en esta familia tú eres la más resolutiva. A veces, las mujeres somos extrañas. No necesitamos grandes agradecimientos. Basta con una frase de reconocimiento en el momento justo para seguir cargando con el peso. Yo también era así. Pensaba que un marido que sabía agradecer ya era un tesoro. Luego estaba Laura, la hermana pequeña de Marcos. Era 10 años menor que él. Empezó a estudiar diseño, pero no terminó. Cambiaba de trabajo como de camisa. Un mes decía que el ambiente de trabajo no le gustaba. Al mes siguiente se quejaba de que su jefe era difícil. Otro mes que el sueldo no le llegaba. Curiosamente, su trabajo nunca era estable, pero sus necesidades de compra estaban muy bien planificadas. Desde un móvil nuevo, zapatos nuevos, cursos, online, una tablet, cosméticos, hasta un aro de luz para fotografía. Todo tenía una razón que sonaba muy lógica. La primera vez que me pidió ayuda fue para un curso de diseño de corta duración. Se sentó a mi lado con un tono mimado. Cuñi, si termino este curso podré encontrar trabajo enseguida. Piénsalo como una inversión en mi futuro. En cuanto tenga dinero, te lo devuelvo. La miré a la cara, todavía con esa expresión inocente. Recordé mi propia juventud, que también fue difícil, y no tuve corazón para negarme. Le transferí el dinero esa misma noche. Marcos lo supo y solo sonrió. Eres la mejor cuñada del mundo. Al oír ese cumplido, sonreí. No llegué a sentirme feliz, pero me reconfortó. Hubo un tiempo en que pensé que vivir con la familia de mi marido, ser querida, que confiaran en mí, era una bendición. Luego, las peticiones siguientes llegaron cada vez más rápido. Laura pidió dinero para un portátil nuevo porque el viejo se colgaba constantemente y no podía estudiar. Unos meses después, cambió de móvil porque, según ella, los clientes ahora miran el portfolio por la calidad de las fotos. Nadie te toma en serio si usas un móvil cutre. Un día, acababa de terminar una reunión. Abrí el móvil y vi 3 llamadas perdidas de mí. Suegra. Le devolví la llamada y su voz sonaba preocupada. Hija, a ver si puedes mirar una cosa. Laura vuelve tarde del trabajo por la noche. La moto le estropea a menudo en el camino. Me da miedo que le pase algo. Al final, quien pagó la reparación de la moto fui yo. Todas esas cosas, si se analizan por separado, no eran lo suficientemente grandes como para ser una tormenta. El problema es que ocurrían de forma regular y silenciosa, como el goteo constante del agua que acaba perforando la piedra. Hoy un gasto, mañana otro, hoy una petición de ayuda, mañana una expectativa. Poco a poco me convertí en la persona que, por defecto, se encargaba de todos los asuntos relacionados con el dinero, los documentos, el hospital y las compras de la familia de mi marido. Cada noche, antes de ducharme o descansar, abría la tablet y anotaba los gastos del día, el dinero para las medicinas de mi suegro, el coste del curso de Laura, la reparación de la moto, la compra de un purificador de aire para su casa, porque la tos de Fernando empeoraba. Todo lo registraba meticulosamente, siguiendo mi costumbre profesional. Marcos lo vio una vez y se rió. ¿Por qué? ¿Vives como si fueras la jefa de contabilidad? Yo solo respondí con naturalidad. Si no lo anoto, mañana se me olvida.
Él lo oyó y no preguntó más. Solo recientemente me he dado cuenta de la suerte que tuve de no olvidarlo. Pero, en aquel momento, mis pensamientos eran más simples. Solo pensaba que a una mujer casada se la juzga por la generosidad que demuestra hacia la familia de su marido. Mientras me portara bien, tarde o temprano, me lo devolverían con sinceridad. No sabía que en este mundo hay gente que ve tu bondad no para apreciarla, sino para usarla como un pilar en el que apoyarse. Si alguien me preguntara qué periodo de mi matrimonio fue el más agotador, probablemente no señalaría los días de discusiones, ni los momentos en que lloré. Lo más agotador en realidad fue vivir en un torbellino de desequilibrio, mientras me consolaba constantemente pensando que todo iría bien. Ese cansancio no llega como una gran ola que te golpea en la cara. Se filtra en ti poco a poco, como la humedad en una pared. Solo cuando la mancha se extiende, te das cuenta de que el interior lleva mucho tiempo podrido. Después del primer año de casada, casi todos los gastos, grandes y pequeños, relacionados con la familia de mi marido, recaían lentamente sobre mí. Mi suegro tenía sus controles rutinarios. Yo pagaba. Una vez, el médico sugirió usar un nebulizador mejor para que no tuviera tantas crisis de asma por la noche. Sin que nadie me lo recordara, pedí uno nuevo de inmediato. Fernando se sintió mal y se negó. Déjalo, ya me apaño con el viejo. Pero Isabel, que estaba a su lado, intervino al instante. Venga, que Alba te lo compre. La salud es lo primero. Tener una nuera tan atenta es una bendición para nuestra familia. Sonaba cálido, pero también extraño. Cada vez que esa frase, una bendición para nuestra familia, llegaba a mis oídos, era yo quien abría la cartera. Luego estaba el tema de los tratamientos de belleza de mi suegra. Isabel no era una mujer descuidada. Al contrario, cuidaba mucho su aspecto. Cada vez que iba a reunirse con sus amigas, a una boda o a una reunión de antiguos alumnos, tenía que ir con el pelo arreglado, ropa impecable y la piel fresca. Al principio, tomé la iniciativa de regalarle unas sesiones de tratamiento facial en mi clínica como muestra de afecto. Ella estaba encantada. Iba presumiendo por todas partes. Mi nuera es una experta en esto, así que su suegra está muy bien, cuidada. Al oírlo me sentía reconfortada, pero un regalo que se da una vez, con el tiempo, se convierte en una costumbre. Cuando su bono de tratamiento se agotaba, me lo recordaba sutilmente. Hija, echa un vistazo. ¿No me toca ya el tratamiento? Sus cosméticos se acababan. Me entregaba el frasco vacío con una sonrisa amable. Ya me he acostumbrado a este. Si cambio a otro, mi piel no lo acepta. Había un traje de chaqueta que se puso para la boda de una amiga y que le encantó. Unos días después, insinuó que quería hacerse otro de un color más discreto, más acorde con su edad. Lo entendí todo, y una vez más pagué yo. Marcos nunca me prohibió ni se opuso a nada de esto. Al contrario, siempre se mostraba muy agradecido. Cada vez que llevaba a su madre a la peluquería o le organizaba un tratamiento, me acariciaba el hombro. Eres muy detallista. Mi madre es muy exigente, pero que le caigas tan bien es algo raro, ¿sabes? Al oír esa frase, a menudo mi cansancio y mi sueño desaparecían de golpe. Las mujeres somos así. A veces, solo necesitamos una palabra amable para estar dispuestas a cargar con un peso aún mayor. Laura era muy diferente a su madre. Si Isabel usaba palabras sutiles, Laura tendía a suplicar con una naturalidad pasmosa, como si mimarla fuera mi obligación. Cambió de móvil porque, según ella, la cámara del viejo era mala y le dificultaba encontrar trabajo en redes sociales. Se apuntó a un curso de diseño y lo dejó a la mitad. Unos meses después, suplicó dinero para un curso de edición de vídeo porque, hoy en día, si no sabes crear contenido, no puedes ganarte la vida. Y no se detuvo ahí. Una vez, trajo su portátil a mi casa, se quejó de 1000 cosas y terminó con una frase muy dulce. Cuñi, si me quieres, quiéreme bien hasta el final. La miré, entre divertida y agotada. La frase sonaba graciosa, pero si se repetía una y otra vez, se convertía en una forma muy sutil de vaciar mi cartera. Se lo seguí dando, no porque no viera el patrón, sino porque en ese momento todavía pensaba que Laura era joven e ingenua. Sí, puedo ayudar, ayudo. Todo el mundo pasa por momentos difíciles. Lo que pasa es que una ayudaba con sinceridad, mientras que la otra, con el tiempo, empezó a considerarlo un derecho que merecía. Además de esos gastos evidentes,
Había muchísimos costes imprevistos que, si no, los hubiera gestionado yo. Nadie recordaría. Las facturas de la luz, el agua, internet, los gastos de comunidad del apartamento, la compra semanal, los regalos para eventos familiares, los detalles para la familia de mi marido en Navidad. Pagaba yo casi todo. A veces, a final de año, Isabel proponía que toda la familia se fuera de vacaciones para cambiar de aires y así tener fotos bonitas que subir a las redes. Marcos, al oír a su madre, estaba de acuerdo al instante, pero quien buscaba los billetes, reservaba el hotel y calculaba el presupuesto seguía siendo yo. Una noche, mientras revisaba sola mis notas de gastos, me quedé de piedra. En solo unos meses, la cantidad de dinero que había gastado en la familia de mi marido superaba con creces el dinero que enviaba regularmente a mis propios padres. No es que fuera tacaña con mis suegros. Lo que me dejó helada fue la sensación de que me estaban arrastrando a un papel que nunca se había verbalizado, pero que todos habían aceptado en silencio. La nuera que gana bien tiene que poder mantener, tiene que poder cuidar y tiene que poder mantener la cira, buena imagen de toda la familia de su marido. Una vez, mi madre me llamó justo cuando estaba ordenando los recibos de las medicinas de mi suegro. Me hizo una pregunta sencilla. Hija, ¿no estás cansada? Me reí y respondí lo primero que se me ocurrió. Estoy bien, mamá. Mi madre se quedó en silencio un momento y luego dijo lentamente, Hija, en esta vida, querer a la gente está bien. Pero si quieres a los demás hasta el punto de convertirte en el pilar en el que todos se apoyan, tarde o temprano, tu espalda se doblará. Al oír eso, se me hizo un nudo en la garganta. Mi madre, en el pueblo, no sabía todo lo que estaba cargando. Pero esa mujer sencilla podía ver lo que yo, deliberadamente, no quería ver. Esa noche Marcos llegó tarde. Me vio todavía sentada en la mesa del comedor con mi cuaderno de gastos abierto y sonrió. ¿Otra vez haciendo balance? Sí. Cerré el cuaderno y le pregunté con mucha suavidad. ¿Nunca has sentido que estoy cargando con demasiado por tu familia? Marcos se quedó callado un instante, luego acercó una silla y se sentó. Su tono de voz era persuasivo, como siempre. Somos una familia, esa es la ventaja. Además, tú puedes permitírtelo. Si puedes ayudar, mis padres también lo tienen más fácil. Ya lo pensaremos más adelante. Sonaba fácil, pero a menudo ese más adelante es solo una fina manta para cubrir la injusticia que está ocurriendo en el presente. En ese momento, todavía no pude liberarme. Solo sentí una pequeña molestia en el corazón, como una piedrecita que se cuela en el zapato. No dolía lo suficiente como para detenerse, pero sí lo bastante como para que cada paso hacia adelante ya no fuera tan cómodo como antes. Al entrar en el cuarto año de matrimonio, el trabajo de Marcos experimentó muchos cambios. La empresa donde trabajaba reestructuró la división de ventas, cambió a su jefe directo y se rumoreaba que habría una promoción interna. Desde entonces, Marcos empezó a cuidar mucho más su aspecto para ir a trabajar. Cada mañana elegía su corbata con esmero. Tenía que ir a juego, el perfume no debía ser demasiado fuerte y el pelo, bien corto. Un día, mientras estaba de pie, frente al espejo se giró hacia mí y me preguntó, ¿crees que con este aspecto ya parezco un director? Me reí. Todavía eres subdirector. Concéntrate en hacer bien tu trabajo primero. Marcos también se rió, pero en sus ojos había un brillo muy claro. Entendía a mi marido. No era un hombre incapaz y sabía comunicarse. Así que, cuando se fijaba un objetivo más alto, dedicaba mucha energía a su imagen. Lo que pasa es que, con el tiempo, me di cuenta de que no solo pulía sus habilidades laborales, sino también la apariencia externa de un hombre de éxito, una familia armoniosa, una esposa que lo apoya y unos padres bien cuidados. Sinceramente, a los ojos de muchos, para un hombre que quiere triunfar, la imagen familiar es muy importante. Marcos lo entendía. Y su madre también. Isabel cumplía 61 años ese año. A esa edad, muchas familias lo celebran de forma sencilla. Una comida familiar rodeada de nietos es suficiente. Pero Isabel era diferente. Dijo, este año hay que celebrarlo como es debido. No solo para recibir bendiciones en la vejez, sino también para que parientes, amigos y conocidos vean que sus hijos y nietos son devotos y que su familia es respetada.
Cada frase que pronunciaba sonaba ligera, pero si la escuchabas con atención, todo tenía un propósito. Ya soy mayor, no espero nada más que parecer honorable a los ojos de los demás. O, una llega a esta edad solo deseando que, por una vez, sus hijos le organicen un evento decente. Marcos, al oír a su madre, se entusiasmó mucho. Cada noche se sentaba a mi lado, mirando fotos de salones de eventos y revisando menús de catering con un tono lleno de emoción. Una vez en la vida, cariño, tiene que ser algo memorable. Además, vendrán mi jefe y algunos compañeros importantes. Si lo hacemos de cualquier manera, quedaremos mal. Fruncí el ceño. Una celebración de cumpleaños es para desearle salud a tu madre, no una exhibición para la que haya que montar tanto jaleo. Marcos no se enfadó, solo bajó la voz y me convenció. Lo piensas de forma demasiado simple. Vivimos en sociedad. A veces, la gente valora más cómo hacemos sentir orgullosos a nuestros padres. Esa frase, hacer sentir orgullosos a nuestros padres, la oí tantas veces en aquella época que me la sabía de memoria. Al principio pensé que si realmente querían celebrarlo, que lo hicieran con moderación. Alquilar un restaurante, y decente, invitar a los parientes cercanos y a los amigos íntimos de Isabel. Unas pocas mesas serían suficientes, pero esa propuesta fue rechazada de inmediato. Isabel dijo que si eran muy pocos no sería divertido. Marcos dijo que si se invitaba, había que invitar a todo el mundo, porque estaría su jefe, clientes importantes y gente con la que necesitaba mantener buenas relaciones. Tras varias discusiones, la celebración del cumpleaños de mi suegra se fue transformando lentamente en un escenario donde mucha gente quería exhibir algo. Isabel quería exhibir su buena suerte. Marcos quería exhibir su devoción y su estatus. Y a mí automáticamente me asignaron el papel de responsable de logística. La primera gran tarea fue reservar el lugar. Marcos me envió una lista de 3 centros de convenciones y me dijo: tú trabajas en el sector servicios, tienes buen gusto, elígelo tú, ¿vale? Al oír eso, supe al instante que la siguiente frase sería: y ya que estás, encárgate tú de todo. Y efectivamente así fue. Desde el salón, la decoración del escenario, el menú, los detalles para los invitados mayores, la presentación de fotos, el presentador, hasta el modelo de la tarta con una inscripción de feliz cumpleaños que pareciera elegante y no hortera. Al final me encargué yo de todo. Al principio todavía pensaba, bueno, soy más resolutiva, así que lo haré yo y ya está. Pero con el tiempo sentí que algo no estaba bien. El nombre que recibiría los elogios sería, sin duda, el de Marcos. La persona que sería admirada por sus amigas por su buena suerte sería Isabel. Y yo, si todo salía, bien sería lo normal. Si algo salía mal, la primera frase que se oiría sería: ¿cómo ha podido pasar esto? Una vez, mientras revisaba el contrato del anticipo, Isabel me llamó. No me preguntó si estaba cansada, no mencionó nada sobre el coste, solo dijo con entusiasmo: hija, recuerda, elige un fondo de escenario de un color suave. No, me gustan los colores llamativos. Y añadió: y la mesa presidencial tiene que estar en un buen sitio. Mis amigas son muy observadoras. Yo solo respondí sí varias veces y colgué. Sentí un vacío en el corazón. Qué extraño. A la persona que pone el dinero nunca se le pregunta si la carga es pesada. Mientras tanto, la persona que va a disfrutar del resultado está ocupada preocupándose por la disposición de los asientos y el color del fondo. Esa noche, abrí el archivo con el presupuesto estimado y lo sumé todo. La cifra que apareció me dejó en silencio durante unos segundos. Desde el alquiler del salón, la comida, el equipo de sonido, los detalles para los invitados, hasta el traje nuevo para Isabel, el total ya era una suma considerable. Me giré hacia Marcos y le pregunté cómo planeamos dividir los gastos. Él, que estaba mirando el móvil, levantó la cabeza un poco confundido. ¿Dividir qué? Dejé el bolígrafo. El coste del evento. Me refiero a qué parte pensáis cubrir tú y tú, madre, para que yo pueda ajustarme. Marcos se quedó callado 2 segundos y luego sonrió con gran habilidad. Somos marido y mujer, ¿cómo vamos a andar con divisiones? Además, últimamente he tenido muchos gastos de trabajo. Ayuda tú con lo que puedas. Y después de eso, añadió una frase que sonaba suave pero que, al mismo tiempo, me cerraba la boca.
Hacer feliz a mi madre también es una bendición para nosotros, cariño. Bendición es en efecto una palabra hermosa. Lástima que mucha gente sea tan hábil usando palabras hermosas para envolver sus propios intereses. Cerré el portátil y no dije nada más. En ese momento en mi corazón no había enfado, sino un vago cansancio. Miré al hombre en quien una vez había confiado como mi apoyo, y, de repente, lo vi tan ocupado puliendo la imagen de su familia de cara al exterior, mientras que quien trabajaba duro entre bastidores ya no parecía importarle. Unos días después, mientras estaba en la oficina revisando el calendario de formación para una nueva sucursal, mi móvil empezó a vibrar sin parar. Era el número de mi padre, del pueblo. No sé por qué, pero en cuanto vi la pantalla, se me encogió el corazón, como si algo estuviera a punto de chocar contra mi vida, ya de por sí abarrotada. Esa tarde, el calor en Madrid era insoportable. Los cristales de la oficina reflejaban una luz que deslumbraba. Estaba sentada en la sala de reuniones de la tercera planta. Delante de mí tenía un contrato de colaboración con una nueva marca de cosméticos. El representante de la otra empresa hablaba bastante rápido, mientras yo escuchaba y tomaba notas de los puntos que había que revisar. Todo transcurría según el ritmo habitual de trabajo hasta que mi móvil vibró por tercera vez. El número de mi padre. Él rara vez me llamaba en horas de trabajo. Si pasaba algo, normalmente era mi madre quien me llamaba o esperaba, hasta la noche. Al ver que mi padre llamaba repetidamente, el corazón me dio un vuelco. Pedí permiso a mi socio para salir un momento. En cuanto llegué al pasillo, la voz de mi padre al otro lado sonaba entrecortada y ronca, como la de alguien que acaba de correr. Alba, tu madre se ha caído. Se me quedaron las manos heladas. Me apoyé en la pared, intentando que no me temblara la voz. ¿Dónde se ha caído? ¿Papá? ¿Dónde está ahora? Mi padre suspiró profundamente. Me dijo, estaba en el mercado, vendiendo. De repente se mareó y se le cayó una cesta de verduras. Se desplomó, se le torció la boca y no podía hablar bien. La gente la ha llevado al hospital comarcal. El médico sospechaba que había sufrido un ictus leve. Debía quedar en observación y, si era posible, lo mejor sería traerla a Madrid de inmediato para que la trataran y comenzara la fisioterapia cuanto antes. Al oír eso, me flaquearon las piernas. Mi madre, toda su vida luchando, se levantaba de madrugada, lloviera o hiciera sol, siempre iba al mercado. Una mujer acostumbrada a valerse por sí misma durante décadas, ahora yacía en una cama esperando que otros la ayudaran. Solo de imaginarlo, se me hacía un nudo en la garganta. Le hice un sinfín de preguntas sobre su estado. ¿Qué había dicho el médico? ¿Habían pagado ya el depósito? ¿Había alguien acompañando a mi padre? Él respondió a todo, una por una, con lentitud y confusión. La voz de aquel hombre, que había sido fuerte toda su vida, sonaba ahora temblorosa. Me dolió como si alguien me estuviera estrujando el corazón. Después de colgar, me quedé paralizada en el pasillo durante unos segundos. Las risas y las conversaciones de la sala de reuniones a mi espalda me parecían lejanísimas. Tuve que agarrarme al marco de la ventana para mantener la calma. En ese momento, mi mente era un caos. La ambulancia. ¿Qué hospital podría recibirla? ¿Qué habitación estaría disponible? ¿Cuánto costaría el ingreso inicial? ¿Quién cuidaría de mi madre? ¿Quién acompañaría a mi padre? Como hija, a veces no tienes tiempo para entrar en pánico. Un pequeño retraso ya se siente como una culpa. Llamé inmediatamente a un médico conocido en uno de los hospitales de Madrid para preguntar por el procedimiento de traslado. Me dijo, si podéis traer a tu madre en las primeras 24 horas, las posibilidades de recuperación serán mucho mayores. Calculé rápidamente los gastos que tendría que preparar. La ambulancia, el depósito del hospital, el coste del TAC, la hospitalización, los medicamentos y los gastos de manutención de mi padre si venía a acompañarla. El total ascendía a unos 6.000 euros para la fase inicial. Respiré hondo y marqué el número de Marcos. El teléfono sonó durante un buen rato antes de que lo cogiera. Su voz sonaba un poco molesta. Estaba en la calle. Estoy con un cliente. ¿Qué pasa? Me mordí el labio intentando hablar de forma concisa, aunque no podía ocultar el pánico.
Mi madre se ha caído en el mercado. El médico sospecha que es un ictus leve. Tengo que traerla a Madrid lo antes posible. Voy a usar nuestro fondo de emergencia para los gastos del hospital. Marcos se quedó en silencio un momento. Yo pensé, o al menos esperaba, desesperadamente, que después de esa pausa vendría una frase como ¿cómo está tu madre? O tranquila, déjame ver qué podemos hacer. Pero no. La primera pregunta que hizo fue ¿cuánto necesitas? Tragué saliva y respondí quizás unos 6.000 euros para empezar. No te pido que lo cubras todo, solo cogerlo del fondo de emergencia por ahora. Luego ya me organizaré. Al otro lado de nuevo, silencio durante unos segundos. Luego, la voz de Marcos cambió por completo. No levantó la voz, no me gritó, pero era fría como el hielo. Sabes perfectamente que la semana que viene tenemos que pagar el segundo plazo del anticipo para la fiesta de mi madre. Si sacas ese dinero ahora, ¿qué lo pagamos? Sentí como si no hubiera oído bien. En el momento en que mi madre estaba postrada en un hospital, con mi padre llamándome temblando para pedir ayuda, lo primero que le preocupaba a mi marido era el anticipo de la fiesta de su madre. Cerré los ojos, forzándome a que no se me quebrara la voz. Mi madre necesita tratamiento ahora. Lo de la fiesta, si falta dinero, ya lo pensaremos más. Adelante. Marcos suspiró bruscamente, su voz sonaba muy irritada. Siempre, dices, ya lo pensaremos más adelante. Pero esto afecta a la imagen de la familia. Ya he invitado a mi jefe y a mis socios. Si ahora reducimos la escala del evento, ¿qué les digo? Me quedé de pie, paralizada, con un sudor frío recorriéndome la espalda a pesar del aire acondicionado del pasillo. Le pregunté en voz muy baja, ¿estás hablando de imagen cuando mi madre acaba de ingresar en el hospital? Marcos no, respondió de inmediato. Luego pronunció una frase que, hasta el día de hoy, cada vez que la recuerdo, siento el corazón helado, como si tocara metal. Ella no es mi madre, así que no es mi problema. Si quieres ocuparte de tu familia, arréglatelas tú sola. No toques el dinero que he reservado para mi madre. Ella no es mi madre, así que no es mi problema. Dicen que las palabras se las lleva el viento. Falso. Hay palabras que nunca se van, se clavan y se quedan en el pecho. Y cada vez que las recuerdas, abren una nueva herida. No lloré, ni discutí más. Solo me quedé en silencio durante 2 segundos y colgué. En ese preciso instante entendí algo muy simple. Hay personas que, cuando todo va bien, sus palabras son más dulces que las de nadie. Pero cuanto necesitas de verdad que te echen una mano, retiran la suya a toda prisa, por miedo a perder su parte. Me apoyé en la pared un momento y luego llamé a Clara, mi mejor amiga, que trabaja en el departamento jurídico de un banco. En cuanto escuchó mis primeras frases, me dijo sin dudar, tranquila, ocúpate de los papeles de tu madre, tráelos aquí. Lo que te falte te lo adelanto yo. Al oír esa frase, sí me humedecieron los ojos. A veces la persona que más te apoya en los momentos difíciles no es la que duerme a tu lado cada noche. Volví a la sala de reuniones, me disculpé con mi socio y le pedí a mi subordinado que continuara. Luego, recogí mi bolso a toda prisa. De camino al aparcamiento, mi móvil no paraba de vibrar. El encargado del salón de eventos recordaba que confirmara el número de mesas. El de la decoración me preguntaba si aprobaba el diseño del fondo del escenario. La boutique del traje me informaba de que mi suegra tenía una prueba de vestuario al día siguiente. Viendo la pantalla del móvil encenderse y apagarse sin cesar, en mi cabeza solo había un pensamiento. Tenía que llevar a mi madre a la ciudad lo antes posible. Todo ese lujo, de repente, me pareció tan ligero como el papel. Conduje hacia el pueblo en un estado difícil de describir. No estaba tranquila, pero tampoco en pánico total. Era como una cuerda tensada al máximo, que no se atreve a estirarse más. Mi cerebro tenía que mantenerse lúcido para gestionar cada asunto, pero mi corazón sentía un dolor sordo. Durante el trayecto, llamé a mi padre 2 veces más para recordarle que preparara el DNI, la tarjeta sanitaria, algo de ropa para mi madre y que le pidiera a un vecino que cerrara la casa con llave. Mi padre solo respondía sí, en voz muy baja. Su voz sonaba como la de alguien que acaba de sobrevivir a una inundación. Su cuerpo seguía en pie, pero por dentro estaba destrozado. Al llegar al hospital comarcal, vi a mi padre acurrucado en una silla de plástico en el pasillo exterior. Tenía la cabeza apoyada en los codos y las sandalias aún manchadas de barro.
Todo su ser parecía haber envejecido varios años en una sola tarde. En cuanto me vio, se levantó de un salto. Quería decir algo, pero sus labios no dejaban de temblar. Antes de que pudiera preguntar, ya, se me habían humedecido los ojos. Mi madre estaba tumbada en la sala de observación de urgencias. Su rostro estaba pálido, la boca ligeramente torcida, y su brazo izquierdo yacía inmóvil sobre la sábana blanca. Me quedé de pie, fuera, mirando a través del cristal. Sentí que me flaqueaban las piernas. La mujer que esa misma mañana todavía estaba arreglando verduras y pesando cebollas en el mercado, ahora yacía en silencio. Su pelo estaba revuelto. En el rabillo del ojo tenía una marca de sudor seco. Tuve que apartar la vista un momento para contener las lágrimas. El médico de guardia me llevó a un lado y me lo explicó con bastante claridad. Mi madre había sufrido un ictus leve. Por suerte, se había detectado a tiempo, pero era urgente trasladarla a un hospital más completo para su tratamiento y fisioterapia. Si se tardaba, el riesgo de que le quedaran secuelas, como una parálisis parcial y la boca torcida permanentemente, era muy alto. Le pregunté de inmediato por el procedimiento de traslado y los costes iniciales. Mi voz en ese momento sonaba ronca, firme y rápida, sin mostrar el más mínimo miedo. Solo, yo sabía que por dentro todo temblaba. Gracias a mis contactos, logré localizar una ambulancia privada que podía salir esa misma noche. Clara también me había transferido una suma de dinero con un mensaje corto. Primero ocúpate de tu tía. El dinero es lo de menos. Sostuve el móvil. Sentí un sabor amargo en la boca. Que alguien ajeno a la familia pudiera decir algo así, mientras que mi marido. No me permití pensar más en ello. Mi madre estaba allí tumbada, no podía derrumbarme. Alrededor de las 9 de la noche, la ambulancia partió. Mi padre iba delante. Yo detrás, sentada junto a mi madre. Con una mano le sujetaba la manta y con la otra le acariciaba suavemente el dorso de su mano fría. La sirena rugía, rompiendo la noche. Las luces de la calle se alejaban rápidamente tras la pequeña ventanilla. Mi madre abrió los ojos lentamente. Me miró durante un buen rato como si acabara de reconocerme, y luego sus labios se movieron. Acerqué mi oído y escuché un susurro entrecortado. Te estoy dando problemas. Solo esas 4 palabras y mis lágrimas se desbordaron sin poder contenerlas. Le apreté la mano, bajé la cabeza. Mamá, no digas eso. Estoy aquí. Tú tranquila. Céntrate en recuperarte, que de todo lo demás me encargo yo. Mi madre volvió a cerrar los ojos. Sus pestañas temblaban. Estaba tan débil que ya no tenía fuerzas ni para llorar. Y yo tuve que morderme el labio con fuerza para que mis sollozos no estallaran en aquella estrecha cabina de la ambulancia. Después de gestionar el ingreso de mi madre en el hospital de Madrid, corrí de un lado para otro, tramitando todo tipo de documentos, pagando el depósito, firmando consentimientos informados y comprando lo necesario para mi padre. El reloj de la pared debía de marcar ya las 11 de la noche, pero el hospital estaba brillantemente iluminado y la gente iba y venía. En ese lugar, cada cual tenía sus propias angustias. Bastaba con ver las caras demacradas de quienes esperaban en los pasillos para entenderlo. En este mundo, la enfermedad nunca elige, ni espera a que uno esté preparado para llegar. Acababa de firmar el formulario de hospitalización cuando mi móvil vibró. Un mensaje de Marcos. Miré la pantalla, todavía con una pequeña esperanza en el corazón. Quizás preguntaba por el estado de mi madre, o al menos si ya había llegado. Pero no. La frase que apareció en la pantalla fue tan breve y fría como una bofetada sin sonido. No te olvides de transferir el anticipo al salón de eventos antes de las 10 de la mañana. Dicen que no pueden reservarlo por mucho más tiempo. Lo leí una y otra vez. En mitad de la noche, en un pasillo de hospital que olía a desinfectante, cuando mi madre acababa de ser llevada a la sala de observación. Mi marido todavía se acordaba del anticipo para la fiesta de su madre. Curiosamente, en ese momento ya no sentí rabia. Hay dolores que, la primera vez que los sientes, te enfadan, te entristecen y te hacen pedir explicaciones. Pero cuando ese dolor supera un cierto límite, tus emociones calman, como la superficie del agua después de una gran tormenta. Me senté en una silla de acero inoxidable en el pasillo, observando a la gente pasar, y luego, con toda tranquilidad, apagué la pantalla de mi móvil. Justo en ese momento,
Algo dentro de mí se rompió. Sin ruido, sin estruendo, pero fue una fractura lo suficientemente profunda como para que, desde entonces, ya no viera mi matrimonio con los mismos ojos. Los días siguientes, mi vida pareció dividirse en dos y ser arrastrada en direcciones opuestas. Durante el día, estaba en el hospital desde primera hora de la mañana. Mi madre fue trasladada a la unidad de rehabilitación en cuanto su estado se estabilizó. Aún le costaba hablar, su boca seguía un poco torcida, y su brazo izquierdo solo podía levantarlo muy lentamente. Ver a la mujer que toda su vida había sido ágil y resolutiva, ahora temblando solo para sostener una cuchara, me partía el corazón. Gestionaba los trámites administrativos, escuchaba las instrucciones del médico sobre los ejercicios, la dieta y la medicación, y animaba constantemente a mi padre para que no se preocupara demasiado. Un día, mi madre logró tragar varias cucharadas de un puré más espeso. Me puse tan contenta que tuve que apartar la cara para secarme las lágrimas como una niña pequeña. A mediodía volvía corriendo a la oficina para firmar documentos urgentes, dar instrucciones a los directores de las sucursales y ocuparme de las tareas importantes. Luego regresaba de nuevo al hospital. Ya tarde, por la noche, cuando mi padre se quedaba dormido en una silla plegable en un rincón de la habitación, era cuando sacaba el móvil para responder a las decenas de mensajes que no había podido leer. Todos estaban relacionados con la fiesta de Isabel. El responsable del salón de eventos preguntaba por la confirmación del número de mesas. El de la imprenta enviaba un borrador del diseño del fondo del escenario con la inscripción: celebración del 61 grado cumpleaños de Isabel Bulandari para mi aprobación. La pastelería preguntaba por el modelo de las flores de crema que íbamos a elegir, doradas o granates. La boutique informaba de que Isabel necesitaba que le ajustaran la cintura del traje para que le quedara elegante pero cómodo. Una por una, cada una de esas tareas, si se miran por separado, no es un gran problema. Pero cuando se acumulan todas en la cabeza de alguien que corre entre el hospital y la oficina, agotan. Lo que me dejó aún más fría fue la actitud de la familia de mi marido. Durante los 3 primeros días que mi madre estuvo ingresada, Isabel me llamó 4 veces. Ni una sola vez preguntó: ¿cómo está tú, madre, hija? Tampoco hubo un si necesitas algo, dímelo. Solo preguntaba por sus propios asuntos. Un día: hija, vuelve a mirar el chal de ayer. ¿Crees que el color se perderá en las fotos? Al día siguiente: todavía estoy pensando dónde sentar a mis amigas, ¿qué te parece? Incluso una vez bajó la voz y se quejó con dulzura: ya soy mayor, solo quiero que por una vez me hagan algo decente para tener un buen recuerdo. Al oír eso, solo pude responder brevemente: sí, mamá, ya lo arreglo. Marcos no fue mejor. No volvió a mencionar sus palabras de aquel día, pero tampoco se disculpó. Sus mensajes durante esos días se centraban principalmente en los preparativos del evento. ¿El menú ya está cerrado? ¿Qué detalle crees que es mejor para los invitados mayores? ¿En qué mesa ponemos a los invitados? ¿VIP? Los leía y a veces sentía como si entre nosotros no existiera una suegra que estaba en una habitación de hospital, aprendiendo a mover la mano poco a poco. Una noche, casi a las 11, estaba sentada en el pasillo esperando a que la enfermera le cambiara el suero a mi madre. Marcos llamó. Su voz sonaba apresurada. Cariño, los del salón dicen que si añadimos una pantalla LED en el escenario, quedará más lujoso. ¿Crees que deberíamos ponerla? Miré mi reflejo, demacrado en el cristal de la ventana, y pregunté: ¿te acuerdas de que mi madre sigue en el hospital? Al otro lado se hizo un silencio. Luego respondió con un tono como si yo fuera demasiado sensible: claro que me acuerdo, pero hay que separar las cosas. Ya has conseguido que tu madre esté ingresada. Nosotros también tenemos que terminar los asuntos pendientes. Separar las cosas. Sonaba correcto. Pero resulta que, en la mente de Minera Som, marido, los asuntos de mi madre enferma eran mis asuntos, mientras que los asuntos de mantener la imagen de su familia eran nuestros asuntos, que había que resolver. No discutí más. Discutir en ese momento solo me habría agotado más. Empecé a responder de forma más breve, a trabajar como una máquina. Lo que había que decidir, lo decidía. Lo que se podía simplificar, lo simplificaba. En mi corazón en ese momento,
Ya no quedaba el entusiasmo de construir una familia como antes. Simplemente lo hacía para que no me culparan, en medio de la situación de mi madre, y también para no tener que quedar atrapada entre dos extremos de un hilo enredado que solo me traería más culpas. Una tarde, después de ayudar a mi madre a practicar ponerse de pie durante unos minutos, me senté en el borde de la cama a masajearle las pantorrillas. Mi madre me miró durante un largo rato, y luego preguntó con una voz todavía arrastrada, ¿Tu matrimonio va bien? Esa pregunta me dio un vuelco al corazón. Mi madre acababa de superar una fase crítica. Su cuerpo estaba todavía débil como una hoja marchita, y aún así se preocupaba de que su hija tuviera problemas entre las dos familias. Le sonreí y le arreglé la manta. Mamá, tú céntrate en los ejercicios para recuperarte pronto. Del resto me encargo yo. Pero yo misma sabía que, desde aquella conversación telefónica, algo había cambiado de verdad, en mi corazón. En cuanto una mujer deja de hacerse ilusiones, su ternura nunca vuelve a ser la misma. La noche de la celebración del cumpleaños de Isabel tuvo lugar un fin de semana, cuando la ciudad ya estaba bañada por las luces. El centro de convenciones lucía resplandeciente. El vestíbulo principal olía a flores frescas mezcladas con perfume. Al bajar del coche, miré la hilera de luces amarillas que iluminaban la escalinata de entrada y sentí un extraño vacío. Todo estaba exactamente como yo. Lo había decidido durante más de medio mes. Las mesas cubiertas con manteles de color crema, el elegante fondo del escenario, la tarta de 3 pisos, la pantalla LED que mostraba fotos de Isabel desde su juventud hasta la actualidad. Solo una cosa no era igual: mi estado de ánimo. Llevaba un vestido de color verde musgo, sobrio y sencillo. Isabel era muy diferente. Eligió un traje de brocado de color granate con un bordado de orquídeas en el pecho. Llevaba el pelo recogido en un moño moderno y un collar de perlas que yo había encargado especialmente para esa noche adornaba su cuello. Al verla caminar por el vestíbulo, sonriendo y recibiendo las felicitaciones de sus amigas, realmente parecía una mujer que disfrutaba felizmente de su vejez. Estaba radiante. Marcos, ni qué decir. Llevaba un traje azul marino. Los gemelos de su camisa brillaban mientras estrechaba manos y saludaba a su jefe y a sus socios como un verdadero anfitrión. Desde el principio hasta que empezó el evento, apenas senté. Revisé la lista de invitados VIP. Indiqué al personal que arreglara la VIP, posición de los detalles para los invitados y luego fui a la zona de sonido para probar el micrófono del presentador. Algunas conocidas de Isabel que me vieron sonrieron con admiración. La nuera de Isabel es muy resolutiva. Lo tiene todo, bajo control. Yo solo sonreía por cortesía. Elogios de ese tipo, si los escuchas continuamente, se sienten como una fina capa de maquillaje. Te los pones y la cara parece más luminosa, pero en cuanto te los quitas, todo desaparece. Cuando los invitados casi habían llenado todas las mesas, el evento comenzó. El presentador habló con fluidez. La música de fondo sonaba cálida. En la pantalla, grandes se proyectaban fotos de Isabel, desde sus fotos en blanco y negro de joven hasta las más recientes en reuniones con sus amigas. Ella estaba sentada en la mesa presidencial, con los ojos vidriosos y una sonrisa que nunca abandonó su rostro. La miré y solo pensé, si esto fuera realmente una simple celebración, quizás yo también me alegraría por ella. Luego llegó el momento culminante. Marcos subió al escenario entre un fuerte aplauso, cogió el micrófono, hizo una reverencia a los invitados y luego se giró hacia su madre con una expresión bastante conmovida. Debo admitir que mi marido era muy bueno hablando en público. Contó la historia del sacrificio de una madre al criar a sus hijos, expresó su deseo de que ella viviera siempre feliz y sana, y explicó cómo, como hijo mayor, solo quería devolverle una pequeña parte de todo lo que había hecho por él. Cada frase era perfecta, las pausas justas, la entonación precisa. Abajo muchos invitados asentían. Una amiga de Isabel incluso susurró, «¡Qué hijo tan maravilloso tiene!». Yo estaba de pie a un lado del escenario, escuchando, y sentía cómo mi corazón se enfriaba cada vez más. No porque lo que decía fuera mentira, sino porque sabía que esa noche, que le hacía brillar ante su jefe y sus clientes, se había construido con dinero de la cuenta de quién. Desde el alquiler del salón, el menú, la pantalla LED, hasta el regalo sorpresa que iba a entregar, todo había pasado por mis manos.
Sin embargo, bajo los focos, él era el hijo devoto. Y yo, si acaso, era solo el telón de fondo para que su historia pareciera completa. Marcos hizo una señal. Un miembro del personal empujó una gran caja de regalo con un lazo dorado hasta el escenario. La abrió delante de todos, que exclamaron, con admiración. Dentro había una tarjeta de crédito platino adicional y un par de billetes de avión a Japón para que Isabel fuera con su mejor amiga a final del año. Todo el salón estalló en aplausos. Isabel se levantó, con los ojos brillantes, y abrazó a su hijo mientras decía con voz ronca, «¡Qué suerte he tenido de tener un hijo tan bueno como tú!». El aplauso fue ensordecedor. Yo estaba allí de pie, con las manos cruzadas. La tarjeta de crédito adicional estaba vinculada a mi cuenta. Los billetes de avión también los había pagado yo 2 días antes. Pero, no sé por qué, lo que más me agotó en ese momento ya no fue el dinero, sino la sensación de estar viendo una obra de teatro muy bien dirigida. También, que todos los de fuera se la creían, mientras que la persona que sabía todo lo que había detrás de las cámaras solo quería retroceder lo más lejos posible. Justo en ese momento, el móvil que tenía en la mano vibró. Era un número del hospital. El corazón me dio un vuelco. Di un paso atrás, a punto de pedir permiso para salir. Pero Marcos, que acababa de bajar del escenario, se acercó y me agarró del brazo. Sus labios todavía sonreían a los invitados, pero su voz, baja y afilada, se coló entre sus dientes. «Quédate a mi lado como es debido. Que los invitados no te vean hacer nada raro». Me quedé paralizada. No porque me doliera el brazo, sino porque, en el momento en que sonaba una llamada del hospital, lo que más temía él era que yo estropeara la hermosa imagen que estaba construyendo delante de todos. Miré a mi marido. La luz amarilla le daba en la cara. Su sonrisa seguía siendo impecable. Incluso tenía la mano en mi cintura, como un marido ejemplar. Pero solo yo escuché con claridad lo fría que había sido su frase. Su orgullo, al parecer, pesaba más que una noticia del hospital sobre mi madre. No retiré mi mano ni dije nada. Simplemente me quedé quieta como él quería, para que pudiera terminar su papel a la perfección. Mientras tanto, en mi corazón, el último rescoldo de calor que quedaba por este matrimonio acababa de extinguirse. El escenario seguía iluminado, los invitados seguían riendo, los flashes de las cámaras seguían disparando. Pero desde ese momento supe que ya no estaba del mismo lado que el hombre que tenía a mi lado. La fiesta terminó sobre las 10 de la noche. Los invitados comenzaron a marcharse, pero el vestíbulo seguía lleno de risas. El ruido de sillas al moverse y algunas sesiones de fotos de recuerdo. Aproveché para ir a un rincón y devolver la llamada al hospital. La enfermera me informó de que el estado de mi madre había empeorado un poco esa tarde. Su brazo izquierdo se sentía más débil, así que el médico había decidido hacerle más pruebas a la mañana siguiente. Ajustar la medicación. Su voz era muy profesional, pero cada palabra que llegaba a mis oídos pesaba como una piedra. Le hice algunas preguntas más y le di las gracias, intentando que no me temblara la voz. Después de colgar, me quedé quieta un momento junto a una maceta de plantas artificiales en el pasillo. Dentro, el presentador todavía invitaba a la familia a hacerse la última foto. Marcos se giró buscándome y al verme frunció el ceño y me hizo una seña. Entré y me coloqué en la posición correcta, a su lado. Mis labios esbozaron una sonrisa justa. La cámara parpadeó varias veces. En ese momento, me sentí como un maniquí que respira, de pie para embellecer el marco de la foto, sonriendo para completar un papel, mientras por dentro estaba helada hasta los huesos. Cuando terminamos, le dije a Marcos, «Voy al baño un momento». Él estaba ocupado despidiendo a su jefe, así que solo asintió. Sus ojos seguían fijos en los invitados del vestíbulo. Caminé por el pasillo de moqueta roja. Mis pasos se sentían pesados después de un día entero sin apenas sentarme. En el espejo del baño, mi rostro se veía pálido bajo la capa de maquillaje. Me incliné, abrí el grifo con la intención de retocarme el pintalabios para no parecer tan demacrada. De repente, escuché una risa familiar desde uno de los cubículos. La voz de Laura. Se reía tontamente. Una risa mitad halagadora, mitad burlona que ya había oído muchas veces. «Mira, mamá, a que Marcos ha estado genial esta noche. Todos los invitados deben pensar que él lo ha organizado todo. He visto a
Alba en el escenario y me daban ganas de reír. Parecía una asistente a la que invitan a subir para que la foto quede más concurrida. Punto. Mi mano, que sostenía el pintalabios, se detuvo. Inmediatamente después se oyó la voz de Isabel, más baja. Cada palabra pronunciada lentamente, pero muy clara, en aquella sala de azulejos. Si no supiera cuál es su sitio, hoy no estaríamos aquí. Haberse casado con Marcos ha sido una bendición para ella. Una mujer ya, sabes, cuanto más dinero tiene, más hay que tenerla bien sujeta. Si no, toda su fortuna se la lleva a su familia. Mis pies se quedaron pegados al suelo. Laura respondió de inmediato con un tono de satisfacción. Sí, es verdad, mamá. Por mucho dinero que gane, al final somos nosotros los que lo disfrutamos. Su dinero, si no es para la familia del marido, ¿para quién va a ser? Además, Marcos solo tiene que decirle un par de cosas bonitas y Alba cae rendida. Isabel soltó una carcajada, una risa de pura satisfacción, de alguien que siente que ha entendido y logrado explotar a otra persona. Una persona lista nunca le ganará a una persona sincera. Hija, tener una nuera brillante es una bendición, pero para disfrutar de esa bendición, hay que ser listo para manejarla, sobre todo con ese tipo de mujeres que tienen dinero y una carrera, que son respetadas fuera de casa. Si se diera la vuelta, toda su riqueza podría acabar en casa de su madre. Me quedé inmóvil frente al espejo, mirándome a mí misma y sintiéndome completamente ajena. Resulta que, durante todos estos años, a sus ojos, todos, mis sacrificios llevar a mi suegro al hospital, pagar sus medicinas, comprarle cosas a mi suegra, cubrir los gastos de los cursos, el portátil y el móvil de mi cuñada nunca fueron considerados un acto de amor. Todo era simplemente un recurso que explotaban con astucia. No sentían gratitud, ni culpa, incluso. Consideraban que sacar el máximo provecho de mí era un logro. Laura volvió a hablar, esta vez más bajo, pero aún más hiriente. Mamá, ¿has visto cómo fuera la gente cree que Alba es increíble? Pero en casa, Marcos dice una palabra y ella tiene que obedecer. La grandeza de un hombre se mide por cómo educa a su mujer. Isabel respondió con un largo, es mi hijo, claro. Tiene que saber controlar a su mujer para que su matrimonio funcione. Una mujer es demasiado brillante que no sabe agachar la cabeza, solo destruirá su hogar. Cada una de esas palabras fue como un jarro de agua helada. Ya no sentía tristeza ni decepción. Simplemente vi una verdad tan clara. Durante todo este tiempo, no había vivido en una familia. Había vivido en medio de un sistema diseñado para drenar automáticamente mi energía, mi dinero y mi paciencia. No entré de golpe, no empujé la puerta, ni monté una escena como la gente suele imaginar. En ese momento estaba increíblemente tranquila. Quizás porque cuando tus ilusiones se hacen añicos, ya no te quedan fuerzas para explotar. Simplemente dejé el pintalabios, me lavé las manos muy lentamente y me miré en el espejo. Una vez más, la mujer del espejo seguía siendo yo. El pelo recogido, el vestido todavía elegante, los labios aún pintados. Por fuera, nada había cambiado. Solo la mirada era diferente. Ya no había la ternura de alguien que intenta seguir creyendo, ni el calor de alguien que todavía considera a la familia de su marido como el lugar donde volcar su corazón. Desde ese momento, la última parte de mí había cambiado por completo. Salí justo cuando Isabel y Laura también salían del cubículo. Ambas se sorprendieron al verme, pero solo por un instante, antes de volver a actuar con normalidad. Laura incluso sonrió dulcemente. Anda, cuñi, llevas mucho tiempo. ¿Aquí? La miré a ella y luego a Isabel. Sin un solo grito, sin una sola indirecta, solo respondí brevemente. Sí, acabo de retocarme. Isabel sonrió, incómoda mientras se arreglaba el traje. Sí, esta noche has estado muy ocupada, ¿verdad? Asentí. Mi corazón estaba plano como una mesa. Si antes, todavía pensaba que vivía entre gente a la que no le importaba. Desde ese momento entendí que no solo no les importaba, sino que eran conscientes. Disfrutaban de los frutos de mi cansancio, considerándolo algo normal. Al salir del pasillo, la música de cierre todavía se oía débilmente desde un salón de baile. Marcos estaba de pie a lo lejos, riendo con un invitado importante. Su rostro estaba lleno de satisfacción, como alguien que acaba de vivir una noche perfecta. Miré a mi marido durante un largo rato. Ese hombre había sido una vez la elección que me hizo creer que mi vida sería tranquila. Ahora, en medio del brillo de las luces y las felicitaciones,
Sentía que era más extraño que cualquier desconocido en la calle. Hay heridas que, si se cuentan, se convierten en quejas. Pero hay heridas que basta con escucharlas una vez para que nunca más vuelvas a ser la misma. Esa noche, dejé el centro de convenciones con los talones todavía doloridos, la cabeza pesada y el móvil lleno de asuntos pendientes. Pero lo que se rompió detrás de la puerta de aquel baño no fue solo una ilusión, sino también el último resto de ternura que alguna vez tuve por la familia de mi marido. Después de la noche de la celebración, apenas tuve tiempo para sentirme cansada. A primera hora de la mañana ya estaba en el hospital, acompañando a mi madre en su rehabilitación. El médico dijo que la fase inicial era crucial. Había que tener paciencia con cada pequeño movimiento. Un día, mi madre estaba sentada en la cama intentando cerrar el puño izquierdo, pero cada uno de sus dedos temblaba violentamente. El sudor le perlaba la frente. Sus labios se apretaban para contener el dolor y la tristeza. Me senté frente a ella, marcando el ritmo, mientras la animaba. Vamos, mamá, un poco más. Con mejorar un poquito cada día, es suficiente. Mi madre me miró, con los ojos enrojecidos, y asintió. Solo ese pequeño asentimiento, y tuve que girar la cara, fingiendo arreglar la manta para no llorar. En esos momentos, de pie en la habitación del hospital, escuchando el sonido rítmico del tensiómetro, comprendí aún más lo frágil que es la vida. En persona sana, solo por una caída, tiene que volver a aprender desde cero cosas que antes eran instintivas. Sin embargo, en la otra cara de mi vida, el dinero de mi cuenta seguía fluyendo para cosas que no tenían nada que ver con la palabra emergencia. Primero, una transacción en una lujosa clínica de belleza. La cantidad era de casi 1.000 euros. Vi la notificación y supe de inmediato que era Isabel. A la mañana siguiente, mi móvil volvió a notificarme una compra de cosméticos de importación. Por la tarde, una boutique me envió un recibo electrónico por un par de zapatos nuevos y 2 vestidos. Estaba sentada en el pasillo del hospital, viendo la sarta de notificaciones iluminarse, y sentí una mezcla de diversión y amargura. Mi familia aquí está contando cada sesión de rehabilitación, cada tipo de medicamento, cada día de hospitalización. Mientras, la familia de mi marido allí seguía gastando dinero, como si la vida fuera solo presumir y mantener las apariencias. Laura era aún peor. Me envió un mensaje muy despreocupado. Cuni, ya he dado la señal para el portátil nuevo. El viejo va súper lento, no puedo trabajar con él. Paga el resto antes del viernes, ¿vale? Debajo del mensaje, adjuntó la foto de un portátil que costaba varios miles de euros. Miré la pantalla unos segundos, sin responder. Me envió otro mensaje. Es una inversión de futuro, Cuñi. Si mi trabajo va bien, la familia también se beneficia. Ya había oído esa frase demasiadas veces. Solo que esta vez ya no me conmovió. Esa noche, después de llevar a mi padre al apartamento para que se duchara y luego volver al hospital, llamé a Marcos. Lo cogió bastante rápido. Su voz todavía sonaba alegre por el éxito de la fiesta de hacía unos días. ¿Ya has terminado en el hospital? No me anduve con rodeos y le pregunté directamente, ¿sabes que tu madre y tu hermana han estado usando la tarjeta sin parar estos días? Marcos se quedó callado un momento y luego respondió, sí, lo sé. Mamá, acaba de tener la fiesta. Es normal que quiera hacerse unos tratamientos y comprarse algunas cosas. Apreté los dientes para que no se me subiera el tono de voz. Normal, ¿dónde? Mi madre sigue en el hospital. Tengo que cubrir cada uno de sus gastos médicos. ¿No puedes decirles a tu madre y a tu hermana que se contengan unas semanas? Al otro lado se oyó un suspiro de impaciencia. Alba, por unos cuantos miles de euros parece que se acaba el mundo. Mi madre ya es mayor, también necesita salir con sus amigas, vestir decentemente. Y Laura está intentando labrarse carrera. Me reí secamente. ¿Labrarse una carrera con un portátil de 4.000 euros? Al oír eso, Marcos bajó la voz. Un tono que mezclaba lástima e irritación y que yo empezaba a odiar. No lo midas todo en dinero. Tú puedes permitirte compartir un poco con la familia. ¿Qué hay de malo en eso? Familia. Esas dos palabras, que antes sonaban cálidas, ahora en mis oídos solo, eran una excusa demasiado usada, dije lentamente, recalcando cada palabra. Mi familia aquí está aprendiendo a caminar y a hablar de nuevo desde cero. ¿Te acuerdas de eso? Marcos se quedó en silencio unos segundos. Pensé que finalmente se ablandaría, pero no. Respondió de forma muy breve y cruel. Ya te
Dije que eso no es asunto mío. Ocúpate tú. Lo que mi madre y mi hermana necesiten, tenemos que seguir cubriéndolo. Tenemos. Resulta que cuando se trataba de su familia, era nosotros, pero cuando se trataba de mis padres, era ocúpate tú. Colgué. Tenía las manos heladas. Esa noche, sentada junto a la cama del hospital, escuchando la respiración pesada de mi madre en su sueño inquieto, volví a revisar todo el historial de transacciones de los últimos meses. Cada gasto estaba claramente reflejado. Cosméticos, spa, ropa, accesorios, matrículas de cursos, móviles, gastos de manutención, medicinas para mi suegro, viajes, regalos. Había gastos que antes hacía sin pensar, porque sentía que podía ayudar. Ahora, al verlos de nuevo, todo parecía una larga cuerda. Un extremo me ataba con fuerza, mientras que el otro alimentaba el hábito de disfrutar de la vida sin límites. No hice nada de inmediato. Esa noche, simplemente me quedé sentada durante mucho tiempo. Mis dedos recorrían la pantalla del móvil, guardando cada recibo, cada movimiento bancario, cada mensaje pidiendo ayuda. Ya no quería discutir sobre quién tenía razón y quién no. Cuando el corazón de alguien ya se ha inclinado hacia un lado, hablar mucho solo sirve para agotarse a uno mismo. En este mundo, lo más aterrador no es dar, sino dar durante tanto tiempo que los demás llegan a creer que es un derecho que merecen. Me di cuenta de que, a partir de ese momento, lo que necesitaba no eran más palabras de consuelo tardías de mi marido, sino una mente lo suficientemente clara para mirar de frente todo lo que había estado cargando. Después de más de 2 semanas ingresada, la salud de mi madre empezó a mejorar poco a poco. Ya hablaba con más claridad y podía levantar el brazo izquierdo más alto, aunque cada movimiento seguía siendo lento y doloroso. Ver a mi madre, agarrada a la barandilla de la cama para practicar ponerse de pie, me producía una mezcla de pena y alegría. Pensé que lo importante es que seguía aquí. Mientras se esforzara en los ejercicios, todo mejoraría. Pero es verdad lo que dicen, a perro flaco, todos son pulgas. Esa tarde, acababa de ayudar a mi madre a volver a la cama desde la sala de fisioterapia cuando vi a mi padre sentado en el pasillo, con la mano en la frente y parpadeando repetidamente. Le pregunté, «Papá, ¿qué te pasa?» Él agitó la mano rápidamente. «Nada, hija. Debe ser por no dormir bien, estoy un poco mareado». Mientras lo decía, apartó la cara a toda prisa. Una forma de ocultar algo que yo ya conocía. Muy bien. Me senté a su lado y le insistí hasta que finalmente confesó. Resulta que desde hacía casi un mes, su ojo derecho veía cada vez más borroso. A veces era como una niebla, otras veces veía destellos de luz y luego todo se oscurecía. Planeaba esperar a que mi madre mejorara para ir al médico. Tenía miedo de que, si me lo decía ahora, me preocuparía aún más. Al oír eso, sentí una mezcla de pena y rabia. Pena porque mi padre siempre había sido así toda su vida, tragándose su propio dolor. Rabia porque siempre se consideraba una carga, cuando la deuda con los padres es algo que no se puede pagar ni en toda una vida. Lo llevé al médico a la mañana siguiente. El oftalmólogo le examinó el ojo, le hizo varias pruebas. Y luego me dijo sin rodeos. Tiene una complicación en la retina que está avanzando rápidamente. Hay que operarlo de inmediato. Si se retrasa, corre el riesgo de perder la visión de forma permanente. Me quedé sentada, escuchando. Sentí un escalofrío en la espalda. Mi padre permaneció en silencio. Tenía las manos sobre las rodillas, apretándolas con tanta fuerza que se le marcaban las venas. Al salir de la consulta, solo dijo una frase. «Déjalo, hija. Ya soy mayor. Ver hasta cuando pueda. Me doy por satisfecho». Me giré de inmediato. «¿Qué? ¿Dices papá?» «Es tu vista. ¿Cómo puedes decir déjalo?» Él sonrió con amargura. Su voz era muy baja. «Tu madre todavía está ingresada. Ya has gastado mucho dinero. No quiero ser una carga más». Esa frase me hizo un nudo en la garganta. Los padres de verdad siempre son así. Incluso enfermos temen preocupar a sus hijos. Incluso con necesidades temen que sus hijos gasten demasiado. Mientras tanto, había personas sanas que gastaban mi dinero como si fuera agua y todavía lo consideraban normal. El médico me informó de que el coste de la operación y la medicación inicial rondaría los 10.000 euros. Me senté en la sala de espera del hospital,
Abrí el móvil para comprobar mi saldo y calcular los fondos que podía reunir. Todavía tenía efectivo, pero la mayor parte ya estaba destinada al tratamiento de mi madre y a algunos planes de negocio a corto plazo. El fondo de emergencia que teníamos en común era la opción más lógica en ese momento. Miré la cifra en la pantalla del móvil y sentí la ironía. Durante años había gastado muchísimo en la familia de mi marido. Ahora que mi propio padre necesitaba salvar su vista, tenía que pensármelo 2 veces, como si estuviera pidiendo un préstamo. Esa tarde volví al apartamento a por la libreta de ahorros y algunos documentos. En cuanto entré, oí un murmullo de risas en el salón. Isabel estaba con 2 de sus amigas. Sobre la mesa había varias bolsas de compras de boutiques de lujo. Llevaba un vestido nuevo de color crema y el pelo perfectamente peinado. Acariciaba su bolso nuevo con un aire de satisfacción. Después de la fiesta del otro día, mis hijos planean llevarme a Japón a finales de año, para que vea mundo. Una de sus amigas abrió los ojos como platos. ¡Qué suerte! Tienes un hijo estupendo y una nuera que te obedece. Isabel sonrió con suficiencia. Bueno, un hogar tiene que tener sus reglas. Una nuera que sabe ganar dinero y servir a la familia de su marido, eso sí que es una bendición. Me quedé en el umbral de la puerta durante unos segundos. Mi corazón se heló aún más. Justo en ese momento, entró Marcos. Lo llamé a nuestro despacho, cerré la puerta y le dije con total calma: mi padre acaba de ir al médico. Dicen que tienen que operarle el ojo de urgencia o se arriesga a quedarse ciego. Necesito sacar 10.000 euros del fondo de emergencia para la operación. Marcos, que se estaba quitando el reloj, se detuvo. Levantó la cabeza y me miró. Su expresión cambió rápidamente. ¿10.000 euros? Asentí. Sí, ya lo he pensado. No se puede posponer. Él acercó una silla. Su voz empezó a endurecerse. ¿De verdad? ¿Te vas a llevar todo el dinero de esta casa para tu familia? Acabo de prometerle a mi madre que, después de la fiesta, reservaríamos un viaje a Japón para la familia. Miré a mi marido sin pestañear. Nunca he sido calculadora con tu familia, ni por un céntimo. Ahora mi padre corre el riesgo de quedarse ciego. ¿Y todavía? ¿Puedes hablar así? Marcos se levantó, abrió la puerta y fue directo al salón, como si quisiera tener más testigos de su postura. Yo lo seguí. Delante de Isabel y Laura golpeó la mesa con fuerza. Su voz se elevó. No saques el tema. Tú te encargas de esta familia. Es tu obligación. Lo de tus padres es tu problema. A partir de ahora, los padres de cada uno, que se los cuide cada uno. Y el dinero de cada uno, que lo use cada uno. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Laura estaba paralizada. Isabel, aunque no dijo nada, su mirada no mostraba la menor sorpresa, como si esas palabras ya estuvieran en su corazón. No lloré. Qué extraño, después de todas las heridas. En el momento en que me abofeteaban con tanta dureza en la cara ya no quería llorar. Simplemente me quedé de pie, en silencio, mirando al hombre que tenía delante durante un largo rato. Este hombre, que una vez dijo, ante mis padres, que no dejaría que yo pasara ninguna necesidad. Este hombre, que una vez dijo, estoy aquí para ayudarte. Pero hoy ese mismo hombre, en su propia casa, pronunciaba una frase que trazaba una línea tan divisoria. Los padres de cada uno. Que se los cuide cada uno. Punto. Asentí muy lentamente. De acuerdo, dije. Mi voz era tan tranquila que hasta yo misma me sorprendí. ¿Quieres que seamos calculadores, verdad? Pues te voy a enseñar lo que significa ser calculador de verdad. Después de eso, me di la vuelta, entré en mi habitación, cogí mi libreta de ahorros y mis documentos, y me fui. Detrás de mí nadie me llamó. Quizás pensaron que, como siempre, me ablandaría, buscaría una solución, me lo tragaría todo de nuevo por el bien de la paz. Pero esta vez se equivocaron. Hay palabras que, una vez pronunciadas, no solo hieren, sino que también cierran la puerta de vuelta para siempre. Esa noche, después de salir de casa con las palabras de Marcos, aún resonando en mi cabeza, no conduje sin rumbo como la gente podría imaginar. Fui directamente al hospital, acompañé a mis padres hasta casi la medianoche, y luego volví al apartamento. La ciudad ya estaba en silencio. El viento nocturno que entraba por el balcón se sentía más frío. Abrí la puerta. La casa estaba iluminada, pero silenciosa. Quizás la familia de mi marido pensó que solo estaba enfadada por un momento.
No sabían que lo que había muerto dentro de mí no era una emoción pasajera, sino el último vestigio de paciencia. Fui directamente al despacho, encendí la tenue luz de la lámpara de mesa y me senté. Delante de mí tenía el portátil, el móvil y mi cuaderno de gastos. Durante años, todo seguía allí, ordenado como cualquier otra noche. Solo que la persona sentada frente a ellos ya no era la misma. No lloré ni maldije a nadie en mi interior. Simplemente abrí cada aplicación de banco, cada menú de pagos recurrentes, cada registro de gastos y empecé a trabajar como si estuviera gestionando un plan de negocio que necesitaba recortar pérdidas. Hay heridas por las que, si todavía queda amor, una grita pidiendo justicia. Pero cuando el corazón está tan frío como el hielo, solo quieres retirarte de forma ordenada. Lo primero que hice fue bloquear las 2 tarjetas de crédito adicionales. Una a nombre de Isabel, la otra a nombre de Laura. Miré las 2 líneas de texto en la pantalla durante unos segundos y luego pulsé el botón de confirmar. La pantalla mostró transacción realizada. Tan simple, pero sentí que se me levantaba un espeso del pecho. Durante todo este tiempo, esas 2 tarjetas no eran solo un medio de pago, sino también un símbolo del privilegio del que la familia de mi marido se había acostumbrado a disfrutar con mi dinero. A continuación, cambié todas las contraseñas de mis cuentas bancarias, monederos, digitales, aplicaciones de compra y cualquier cuenta de pago familiar que Marcos pudiera conocer o a la que tuviera acceso desde los dispositivos de casa. También desactivé las domiciliaciones bancarias de las facturas que ya no estaba dispuesta a cubrir: internet, luz, agua, gastos de comunidad y el servicio de entrega semanal de la compra. Antes, cada vez que llegaba el vencimiento, el sistema lo cobraba automáticamente. No tenía que preocuparme. Ahora lo cambié todo a modo de pago manual. Después abrí mis contactos y busqué el número de Lilis, la asistenta del hogar, a tiempo parcial que venía a limpiar y cocinar 3 veces por semana. Le envié un mensaje corto. Lilis, a partir de la semana que viene, no vengas, por favor. Si te necesito ya te avisaré. Me respondió casi al instante. ¿De acuerdo, señora? Si pasa algo me avisa. Leí el mensaje y suspiré profundamente. No es que me doliera pagarle a la asistenta, sino que ya no tenía ninguna razón para seguir manteniendo un estilo de vida que otros daban por sentado. Luego fui a la cocina, abrí la nevera y empecé a separar su contenido. Las verduras frescas que había comprado para mi padre, varios cartones de leche baja, en azúcar para mi madre y la fruta que llevaría al hospital al día siguiente. Todo lo puse en un estante aparte. Las cosas que antes usábamos en común, las agrupé. Lo que había comprado para mí o para cuidar a mis padres, le puse una pequeña etiqueta. Puede que parezca un acto rígido, pero mientras lo hacía, mi corazón extrañamente se sentía muy despejado. No había rencor ni satisfacción, solo una firmeza absoluta. Ya lo dijiste, el dinero de cada uno, para cada uno, los padres de cada uno, que se los cuide cada uno. A partir de ahora, viviría exactamente según esa frase. De vuelta en el despacho, abrí el archivo de Excel que había rellenado durante años. Cada partida de gasto apareció: luz, agua, internet, gastos de comunidad, comida, medicinas para mi suegro, tratamientos de belleza para mi suegra, matrículas, portátiles, móviles para Laura. Creé una tabla nueva, dividiéndola por categorías: gastos del apartamento, gastos personales, gastos para cada individuo. No lo hacía para echar nada en cara. Lo hacía para que, a partir de mañana, no hubiera más zonas grises. Casi a la 1 de la madrugada cerré el portátil. Fuera. La ciudad estaba en silencio. En la habitación de al lado, Marcos no había vuelto o quizás ya había vuelto y estaba durmiendo. Ya no me importaba. Esa noche, por primera vez en años, ya no me sentía como una esposa que intenta mantener un matrimonio. Solo me sentía como una mujer que acababa de aprender una lección muy cara. La bondad, sin límites, tarde o temprano, se convierte en un pozo para que otros lo exploten. A la mañana siguiente, el primer ataque llegó antes de lo que esperaba. Sobre las 10 de la mañana, mientras estaba en el hospital escuchando al médico explicar el calendario de la operación de mi padre, mi móvil sonó sin parar. Era Isabel. Miré la pantalla un momento y contesté. La voz al otro lado sonaba entre el pánico y la irritación. Alba, ¿por qué no funciona mi tarjeta?
Estoy en la peluquería, hay mucha gente. Míralo rápido. Me apoyé en la pared del pasillo, con la vista fija en el luminoso final del corredor. Si hubiera sido la alba de antes, habría entrado en pánico, me habría disculpado y habría transferido el fine de dinero al instante para que no pasara vergüenza. Pero ese día, solo respondí un tono plano. La he bloqueado, mamá. Al otro lado hubo un silencio momentáneo, y luego alzó la voz. ¿Bloqueada? ¿Qué quieres decir? Dije lentamente, con cada palabra clara. Anoche Marcos, ya lo dijo, mamá. El dinero de cada uno, para cada uno, los padres de cada uno, que se los cuide cada uno. A partir de ahora, si necesitas algo, por favor, llama a tu hijo para que te lo pague. Colgué el teléfono después de esa frase. No me temblaron las manos, no se me hizo un nudo en la garganta. Tampoco sentí satisfacción, solo una extraña sensación, como la de alguien que, después de cargar un peso durante demasiado tiempo, finalmente lo deja. Y supe que, a partir de ese momento, esa casa ya no funcionaría con el mismo ritmo. Como esperaba, después del incidente de la tarjeta de crédito en la peluquería, el ambiente en casa cambió drásticamente. A la mañana siguiente, volví al apartamento a por algo de ropa y documentos. Al abrir la puerta, vi a Isabel, sentada en el salón. Su rostro estaba sombrío como un cielo nublado. Laura estaba de pie, apoyada en el zapatero, con los brazos cruzados y los labios fruncidos, con una expresión de enfado como si la culpable fuera yo. En cuanto me vio, Isabel habló. Su voz ya no era suave como de costumbre, pero tampoco llegaba a gritar. ¿Qué pretendes haciendo esto? ¿Qué te he hecho para que me bloquees la tarjeta en público? Me agaché para cambiarme las sandalias, dejé el bolso en una silla y luego la miré. Solo estoy haciendo lo que dijo. Marcos, mamá, ayer lo dejó muy claro. El dinero de cada uno, para cada uno. Laura intervino de inmediato, con voz chillona. Pero lo que has hecho ha sido para humillar a mi madre. Si hay un problema se puede hablar. ¿Por qué tienes que cortar por lo sano así? Me giré hacia ella, tan tranquila que hasta yo misma me sorprendí. Cuando los mayores hablan, no interrumpas. Además, no he cortado nada. Simplemente he dejado de pagar cosas que ya no son mi responsabilidad. Su cara se puso roja, a punto de replicar de nuevo. Pero Marcos salió de la habitación. Probablemente había vuelto tarde la noche anterior y acababa de despertarse. Su rostro era difícil de leer. Una mezcla de enfado, incomodidad y una ligera pérdida de control. Acercó una silla, se masajeó la frente y luego, dijo en voz baja pero firme, ¿por qué has llegado tan lejos? Mi madre es mayor. ¿No puedes pensar un poco en ella? Miré a mi marido, con el corazón plano como aguas tranquilas. Cuando dijiste los padres de cada uno, que se los cuide cada uno, ¿pensaste tú un poco en mis padres? Esa frase dejó a toda la sala en silencio. No esperé una respuesta. Fui directamente a la cocina a por un vaso de agua. Al abrir la nevera, como sospechaba, la comida que había apartado seguía intacta, mientras que el estante de uso común estaba mucho más vacío. Lilis no había venido, así que desde la noche anterior nadie había cocinado. En el fregadero todavía había 2 vasos sucios. La casa seguía limpia, pero el orden habitual había empezado a desaparecer. Al mediodía Lilis me llamó con un tono inocente. Señora, esta mañana me ha llamado la señora Isabel para que fuera a cocinar y a limpiar, pero le he dicho que usted me había dicho que me tomara unos días libres. ¿Qué hago? Sostuve el móvil, mirando por la ventana. Respondí brevemente. Lilis, tómate los días, libres como te dije. Si allí alguien te pide que trabajes, que te paguen ellos, ¿de acuerdo? Lilis solo respondió, ah. Probablemente ya se había dado cuenta de que algo pasaba. Por la tarde, volvía por los papeles del seguro de mi madre. Al entrar, oí el ruido de platos en la cocina. Laura estaba liada con la arrocera, mientras Isabel estaba de pie frente a la nevera con cara de pocos amigos. Se giró hacia mí. Su voz no podía ocultar la irritación. ¿Por qué solo queda esto en la nevera? ¿Dónde está la otra comida? Dejé la carpeta en la mesa y respondí con calma. La comida que compré para mis padres en el hospital la he separado. El resto es para uso común en casa. Laura salió de la cocina. Qué rara eres, Cuñi.
dividiendo hasta la nevera. La miré fijamente. ¿Desde cuándo separar lo que es de uno es raro? Cuando usabais mi dinero como si fuera agua. ¿Alguien dijo que eso era raro? Se quedó callada. Probablemente era la primera vez que yo hablaba con tanta firmeza. No esperé más reacciones. Saqué el móvil, abrí el grupo familiar de 4 personas y envié un archivo PDF. Era el desglose de los gastos mensuales del apartamento que había preparado la noche anterior. Luz, agua, internet, comunidad, productos básicos, comida básica. Todo dividido muy claramente. Dije con un tono plano. A partir de este mes, solo pagaré mi parte. El resto, os lo dividís entre los 3. Si queréis más transparencia, puedo imprimirlo. Detalles. Marcos abrió el móvil. Su rostro se ensombreció. Se desplazó hacia abajo, luego, levantó la cabeza y sonrió con cinismo. ¿Ahora te comportas como una auditora? Asentí. Exacto. Como hasta ahora no estaba claro. Por eso algunos pensaban que todo era normal. Esa noche, Marcos me transfirió 200 euros con una breve descripción. Comida de este mes. Al ver esa cifra, solo pude sonreír con amargura. Durante años, una sola compra para ellos podía costar más que eso. Ahora, enviar dinero para la comida de un mes parecía una limosna. Pero, no discutí. Solo envié un mensaje en el grupo. Recibido. Con este presupuesto, el menú común a partir de mañana se ajustará a punto A. A la mañana siguiente, pasé por el apartamento justo cuando Isabel estaba desayunando. En la mesa había un plato de tortilla, un cuenco de sopa de verduras, un poco de pescado y salsa. Todo estaba caliente y limpio, no se podía decir que fuera pobre, pero claramente no había los platos elaborados que solían disfrutar. Laura al verme puso mala cara. ¿Por qué la comida de hoy es así? Acercé una silla, dejé una bolsa de fruta en la mesa y respondí con mucha ligereza. 200 euros al mes para 3 personas. Después de restar el gas, las especias, el aceite y el arroz, un menú como este se ajusta al precio. Isabel dejó los cubiertos con fuerza sobre la mesa. No gritó, solo me miró con una expresión de enfado, pero no pudo replicar. Quizás era la primera vez en su vida que veía el dinero en su forma real. No una tarjeta que solo había que pasar, sino un huevo, un manojo de verduras, un trozo de pescado. El dinero en la cuenta parece ordenado. Pero cuando se convierte en comida, es cuando la gente se da cuenta de lo valioso que es. Marcos volvió tarde del trabajo, levantó la tapa de una olla y se quedó en silencio. Yo, que me estaba lavando las manos, no necesité girarme para saber su expresión. Durante todo este tiempo, se había acostumbrado a llegar a casa y encontrar la cena caliente, la casa limpia, el wifi funcionando, el agua caliente y el aire acondicionado encendido. Todo tan perfecto que pensaba que era el estado natural de un matrimonio. Ahora, solo con un menú ajustado a su valor era suficiente para decepcionarlo. Me sequé las manos, pasé por delante de la mesa del comedor y dije con un tono plano, antes nunca pasabais hambre, así que no sabíais lo que cuesta un plato de comida. Ahora que lo sabéis, me alegro. Nadie respondió. La cocina estaba tan silenciosa que el sonido de una cuchara tocando un plato se oía claramente. No sentí ninguna satisfacción. En absoluto. Solo vi una verdad simple. Cuando la nevera ya no está llena y la comida ya no se prepara en silencio, es cuando la gente empieza a mirar de frente lo que ha estado gastando sin saber nunca cómo se gana. Después de varias semanas viviendo en un estado de cálculo constante, mi apartamento ya no era un hervidero de discusiones. El ambiente se transformó en un silencio opresivo, como una olla a presión bien cerrada. Por dentro hervía, pero por fuera solo se oía un leve murmullo. Isabel redujo sus llamadas. Laura, me ponía mala cara cada vez que nos cruzábamos, y Marcos se enfadaba cada vez más. Pero su ira ya no tenía autoridad. Era más bien la de alguien acorralado que intenta aparentar normalidad. Entonces, el problema de Laura estalló. Ese día estaba en el hospital. Acababa de ayudar a mi padre a sentarse para tomar la medicación después de su operación de la vista. Mi móvil empezó a sonar sin parar. No era un número que conociera. Contesté y una voz masculina y ruda me espetó. ¿Es usted familiar de Laura Ulandari? Pidió un préstamo. Ha vencido el plazo y no paga. ¿Dónde se esconde? ¿Ahora? Pregunté con frialdad quiénes eran y de dónde habían sacado mi número.
El hombre se rió con cinismo y me recitó de carrerilla la dirección de mi apartamento, el nombre de la empresa de Marcos e incluso su número de teléfono del trabajo. Colgué y me quedé en silencio unos segundos. Menos de 10 minutos después, llamó Marcos. Su voz era completamente diferente. Ya no había rastro de desdén ni de ira contenida. Sonaba a pánico y estaba sin aliento. Alba, ¿dónde estás? Respondí brevemente. En el hospital. Habló, atropelladamente, explicando que Laura había pedido dinero a través de una aplicación de préstamos online y había puesto el nombre de la empresa de Marcos y la dirección de nuestro apartamento como referencia. Ahora no podía pagar y los cobradores de deudas estaban llamando a su oficina e incluso dejando comentarios en la página de redes sociales de la empresa, lo que había enfurecido a su jefe. Solo le hice una pregunta: ¿cuánto es en total? Marcos se quedó callado un momento y luego respondió en voz muy baja. Entre el principal y los intereses, probablemente más de 8.000 euros. Cerré los ojos. Laura había sido realmente temeraria, sin capacidad para ganar dinero, pero con el valor de usar la reputación de la empresa de su hermano y la dirección de la casa de su cuñada para endeudarse. Marcos bajó la voz. Por primera vez en años, escuché un tono de súplica en su voz. Transfiérele 6.000 euros para empezar, por favor. Sálvame esta vez. Sí, esto sigue unos días más. Mi oportunidad de ascenso se esfumará. Miré a mi padre, tumbado en la cama. A su lado, una bolsa de medicamentos recién comprados. Mi madre, en la habitación de al lado, todavía tenía que practicar caminar lentamente. Sostuve el móvil. Mi corazón estaba helado. Mi dinero, ahora, dije muy despacio, es solo para quien lo merece. Lo de tu hermana es tu problema. Al otro lado, su voz se quebró. Soltó una frase que era mitad rabia, mitad humillación. ¿Tienes que ser tan cruel? Me reí suavemente. ¿Cruel? La persona que una vez me dijo los padres de cada uno, que se los cuide cada uno, ahora se siente herida porque le devuelvo el mismo principio. La vida es extraña. Hay bofetadas que llegan tarde, pero dan justo en el blanco. Desde ese día, los problemas en el trabajo de Marcos se extendieron más rápido de lo que él esperaba. Los cobradores de deudas siguieron llamando, lo que obligó a su jefe a convocarlo y darle una advertencia seria. El puesto de director que tanto había anhelado finalmente fue para otra persona con un perfil más limpio. Volvía a casa del trabajo con el rostro demacrado, el cuello de la camisa arrugado y la corbata metida de cualquier manera en el bolsillo. No quedaba ni rastro de la autoridad del hombre que una vez se irguió orgulloso en el escenario de la celebración. Pero el drama de la familia de mi marido no había terminado. Mi suegro sufrió una grave crisis respiratoria una noche de lluvia. Laura estaba agobiada por las deudas. Isabel, en pánico, no sabía a quién llamar, y Marcos, que acababa de llegar del trabajo, tuvo que llevar a su padre a urgencias de inmediato. Antes, asuntos como este casi siempre los gestionaba yo. Yo reservaba la habitación, buscaba una enfermera, pagaba el depósito, incluso me encargaba de la comida de quien se quedaba a cuidar. Marcos solo tenía que pasarse, hacer un par de preguntas por cortesía y luego volver al trabajo diciendo a todo el mundo que estaba muy ocupado cuidando a su padre. Esta vez fue diferente. Sin mí entre bastidores, Fernando fue ingresado en una habitación de tercera clase. 4 camas juntas, un ventilador que chirriaba. Por la noche, los familiares de los pacientes se turnaban para espantar a los mosquitos. Incapaz de contratar a un enfermero privado, Marcos se vio obligado a pedir unos días de permiso para cuidar a su padre. Era él quien tenía que hacer cola para recoger los medicamentos, llevar el historial médico, bajar a la cafetería a comprar puré y llevar la cuña para limpiarla en mitad de la noche. Cosas que antes nunca habría imaginado que haría. Una tarde, mientras llevaba a mi padre a un control de la vista, me encontré a Marcos por casualidad al final de un pasillo. Llevaba una camisa un poco arrugada y una bolsa con sus cosas. Tenía el pelo apelmazado por el sudor y los ojos hundidos por la falta de sueño. En la mano llevaba la cuña que acababa de lavar. Me vio y se quedó paralizado. Su cara se puso roja, claramente quería ocultarla, pero ya era tarde. Me detuve un momento. Si hubiera sido la Alba de hace unos meses, quizás habría sentido lástima, pero en ese momento solo vi una realidad desnuda. Sin el dinero de su mujer como escudo, la verdadera capacidad de Marcos llegaba solo hasta ahí. No era un hombre malvado que no quisiera cuidar a su padre,
pero tampoco era tan brillante como siempre había pregonado. Era el tipo de hombre que puede mantenerse erguido cuando el escenario es iluminado, pero en cuanto tiene que bajar al barro de la vida, se desmorona como alguien que nunca ha vivido de verdad. Marcos se mordió el labio y finalmente solo pudo decir en voz muy baja: «¿Tu padre está mejor?». Respondí: «Sí, mucho mejor». Luego empujé la silla de ruedas de mi padre y seguí caminando, sin culpar, sin ironías, sin detenerme más tiempo. Hay personas que solo entienden lo dura que es la vida cuando tienen que levantar la cuña de su propio padre, cuando tienen que pagar una receta con el dinero de su propio sudor. Desafortunadamente, aprendió esa lección demasiado tarde, y yo ya no estaba en el mismo lugar esperándolo. Elegí una noche a principios de noviembre para poner fin a todo. Ese día, después de trasladar a mis padres a una casa alquilada y tranquila cerca del hospital, volví al antiguo apartamento. El salón seguía igual. El sofá de color crema, el mueble de la televisión reluciente, la maceta de orquídeas que Isabel había colocado cerca de la ventana. Todo parecía el retrato de una familia armoniosa, solo que la persona sentada frente a ellos ese día ya no era la misma. Alba. Coloqué una gruesa pila de documentos sobre la mesa. Marcos estaba sentado a la derecha, con los ojos hundidos y el rostro demacrado tras una serie de problemas en el trabajo y en el hospital. Isabel estaba sentada erguida, pero su aura ya no era altiva. Laura estaba en un extremo del sofá, con el rostro pálido y el móvil boca abajo sobre la mesa, como si temiera que alguien la llamara. Abrí la carpeta y saqué hoja tras hoja. Mi voz era plana y clara. Estos son los gastos médicos, medicamentos, alquiler de enfermeras y controles de tu padre durante los últimos 4 años. Puse una pila de extractos bancarios y recibo delante de ellos. Estos son los gastos de tratamientos de belleza, cosméticos, ropa, tarjeta adicional y gastos personales de tu madre. Otra pila. Y estos son los gastos de matrículas, portátiles, móviles, reparaciones de la moto, adelantos de dinero y todas las facturas que he pagado por Laura. Laura bajó la cabeza profundamente. Isabel apretó los labios. Marcos permaneció en silencio, como una estatua. No leí rápido ni con tono de enfado. Leí con la claridad suficiente para que cada cifra fuera visible, para que nadie más pudiera esconderse detrás de la palabra familia. Los gastos de manutención del apartamento, los regalos para eventos familiares, los gastos de vacaciones, el coste de la fiesta de cumpleaños, los billetes a Japón, la tarjeta de crédito, adicional. Todo sumado daba una cifra final de 108.000 euros. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Unos momentos después, Marcos finalmente habló con voz ronca. ¿Sacas todo esto para qué? ¿Para reclamárnoslo? ¿Todo? Lo miré fijamente. No. No lo muestro para echar nada en cara. Lo muestro para que veas la realidad. Nunca has mantenido económicamente a esta familia ni un solo día. Esa frase cayó lentamente, pero pesó como un martillo. Isabel iba a abrir la boca, pero se quedó callada de nuevo. Quizás por primera vez en su vida no encontraba ningún consejo sabio para cubrir la pila de hechos que tenía delante. Laura empezó a llorar, pero no me giré. Las lágrimas que llegan en el momento justo no siempre significan arrepentimiento. A veces solo son el miedo a perder el pilar en el que te apoyas. Puse un último fajo de papeles sobre la mesa. Esta es la demanda de divorcio. Marcos levantó la cabeza, sus labios temblaban. Continué con la misma voz plana. Este apartamento es un bien privativo mío. Hay una escritura de donación, fue comprado antes del matrimonio, y tengo la prueba de la transferencia y los documentos notariales completos. Ya he hablado con mi abogado. Cuando nuestra relación matrimonial termine, resolveremos el tema de la vivienda según la ley. No voy a echar a nadie de la noche a la mañana, pero una cosa es segura: la vida de dependencia que habéis llevado hasta ahora se ha acabado. Marcos se desplomó en el sofá, con el rostro pálido. No replicó. Quizás sabía, desde hacía mucho tiempo, que lo que mantenía este matrimonio ya no era el amor, sino su costumbre de tenerme a mí, siempre allanándole el camino. Cuando yo retiré mi mano, ya no le quedaba nada a lo que agarrarse. El dinero que había gastado en ellos no se lo iba a reclamar hasta el último céntimo. Hay cosas que si se llevan a juicio solo hacen perder tiempo y te ensucian las manos. Lo consideré el coste de la matrícula de mi propia vida. Sin embargo,
Las deudas de Laura, de las que había pruebas claras, las entregaría a mi abogado si en el futuro seguían causando problemas. 6 meses después, nuestro divorcio se completó. Trasladé a mis padres a vivir conmigo a una casa nueva y más tranquila. Tenía un pequeño patio donde mi madre podía tomar el sol por la mañana, y mi padre podía plantar algunas macetas de pimientos y albahaca, como en el pueblo. Mi madre se recuperó lenta pero firmemente. La operación de mi padre fue un éxito, y, la primera vez que vio mi rostro con claridad, sonrió con los ojos vidriosos. Solo ese momento fue suficiente para sentir que toda mi lucha había valido la pena. Mientras tanto, la vida de la familia de Marcos se vino abajo. Fue degradado en su puesto, trasladado a un departamento de campo con más presión laboral y un sueldo más bajo. Laura empezó a trabajar como limpiadora en un centro comercial, ya no podía permitirse el estilo de vida glamuroso de antes. Isabel volvió al pueblo, viviendo de prestado en casa de un pariente porque no soportaba vivir en un pequeño piso de alquiler en la ciudad. Mi último encuentro con Marcos fue en una pequeña cafetería para firmar unos documentos. Llegó tarde, en un BTC. Llevaba la camisa arrugada y sus ojos ya no reflejaban confianza. Después de sentarse un rato, finalmente dijo: Estos últimos meses he aprendido lo que es ganar dinero para tus padres, lo que es pasar apuros. Lo siento. Permanecí en silencio. Él bajó la mirada, removiendo el hielo de su té, ya derretido. Si aquel día no hubiera dicho esa frase, ¿todo sería diferente? Miré al hombre que tenía delante. Mi corazón estaba en calma. Ya no había odio, ni amor. Solo una despedida muy limpia. Dije lentamente: Cuando mi madre ingresó en el hospital, dijiste que no era tu madre, que no era tu problema. Desde ese momento, tú tampoco tienes nada que ver con el resto de mi vida. Después de eso me levanté y salí punto fuera. Mis padres me esperaban en el coche. El sol de la tarde iluminaba las hileras de árboles. El ambiente era tranquilo y apacible. Caminé hacia el coche, hacia las dos personas que me habían querido toda su vida, y sentí mi corazón increíblemente ligero, como si acabara de soltar una carga muy pesada. En este mundo, una mujer que vive con sentimientos y responsabilidad es valiosa, pero los sentimientos sin límites a menudo equivalen a entregar nuestra dignidad para que la pisoteen. La familia es un lugar donde apoyarse, no un lugar donde una persona tiene que romperse para que las demás puedan vivir cómodamente. Y, cuando te das cuenta de eso, irse no es un fracaso, sino la forma de salvarte a ti misma en el momento justo.